Con mucho gusto, hagamos este ejercicio, creo que siempre salen cosas buenas. Sí, perfecto. Exacto, coincido. Antes de iniciar el debate, déjenme presentarlos brevemente. Sí. Sergio Negrete es doctor en economía, tiene una maestría en economía internacional por la Universidad de Essex, me imagino que es en Inglaterra, si no me equivoco. También es licenciado en economía y también tiene una licenciatura en ciencias de la comunicación. Es columnista de El Financiero. Eddie Small es el gurú de la moda, influencer, empresario, consultor. Estudió comunicación y mercadotecnia en la Universidad de Nuevo Mundo. Y creo que no debo decir que Eddie Small apoya a la 4T y que Sergio Negrete no es fan de la 4T. Habíamos acordado debatir sobre temas de materia económica, pero quiero poner dos temas antes de ir con el tema económico. ¿Qué hizo mal la oposición? Y quiero presentarles este breve audio y a partir de ahí podemos debatir sobre este tema de la derrota de la oposición. Aquí brevemente 30 segundos es el señor Aguilar Camín. Escuchemos. Carlos, ni siquiera el hecho de que la población no entienda lo que va a pasar no quiere decir que nuestro diagnóstico sea falso. No. Nuestro diagnóstico es correcto. La población lo puede o no entender. Lo que va a pasar, lo que va a pasar es una autocracia legal, una dictadura. Digo autocracia legal para distinguirlo del PRI, porque el PRI no tenía la legalidad para actuar como una dictadura y tenía siempre una reserva de pudor y de cuidado de las formas. Por cierto, lo mismo que Porfirio Díaz. Estos no, Carlos. Pregunto, Sergio Negrete, ¿no entendieron los mexicanos lo que estaba en juego en esta pasada elección? A ver, yo sería muy específico con las palabras de Aguilar Camín. No se entendía que una elección que diera la victoria a Morena, en este caso a Claudia Sheinbaum, implicaría una regresión autoritaria. Y de hecho, pues si lo ves, así está ocurriendo. O sea, en ese sentido, deja acotar las palabras de Aguilar Camín, porque la generalización es peligrosa. Es decir, el pueblo no entiende, y ahí hay una pretensión elitista de un escritor, un Aguilar Camín, con su estatura, que por cierto me parece tener un gran escritor, parece implicar que él sabe más que el pueblo. No, él está hablando de algo muy específico, de que la consecuencia que la gente no veía, ahí sí, en concreto era una regresión autoritaria. Y de hecho lo estamos viviendo. Entonces, bueno, pues francamente tuvo razón. ¿Qué hizo mal la oposición? Ay, mira, ahora sí que, digo, no quiero convertirme en vocero de la oposición, por más que sea parte de la oposición, pero con mucho gusto. O sea, no quiero rehuir la pregunta tampoco. Una de las cosas que no hizo fue convencer, por ejemplo, que los programas sociales iban a continuar sin tocarse bajo cualquier gobierno, aunque estuvieran a nivel constitucional. No convenció, puede entenderse que mucha de la población, eso lo veo muy comprensible, dijera, bueno, prefiero al que de seguro, al que creó la política social que ahora estoy siendo beneficiario, y no a quien me dice que la va a continuar, pues prefiero el original y no, vamos a decirlo así, una copia. Entonces, digo, por ejemplo, es una de esas cosas, es uno de los elementos, que debió haber hecho mejor la oposición, no se hizo, y yo creo que fue una de las cuestiones decisivas, pues, en el voto por Morena, y no en este caso, por Xóchitl Gálvez. Eddie, ¿coincides con Sergio Negrete en el diagnóstico? No, yo creo que sería muy difícil como simplemente sintetizar y decir que la oposición perdió por no haber podido explicarlo en los programas sociales. Me parece que sería pues muy acotado, ¿no? La opinión, cuando realmente sabemos que la oposición trae un lastre cargando de muchas décadas, de mucha injusticia social, de mucha creación de esquemas de impunidad y de corrupción, que han derivado en todo este esquema también que hemos ido heredando sexenio tras sexenio, independientemente del partido que sea, de inseguridad, de todo este tema de violencia. Yo creo que hay que irse al origen, ¿no? Y me dio mucha curiosidad que Aguilar Camín de pronto citó a Porfirio Díaz, pero casualmente
pareciera que mucha parte también podríamos tomarla del origen de don Porfirio. Don Porfirio fue alguien que, por un lado, invirtió muchísimo en la parte de infraestructura y de trenes y de muchas cosas en el país, pero por el otro lado era un dictador, o sea, sí lo fue. Y sí lo fue. Entonces nos dice Aguilar Camín que era un dictador light, ¿no? Bueno, en sus palabras nos trata de decir, ¿no? Así como de, no, pues es que con el PRI y el PAN, aunque tenían ellos, pues sí, cierto poderío, siempre fue prácticamente nos dice que una dictadura light, y entonces refiere a Porfirio Díaz, ¿no? Yo creo que hay que entender que el pueblo se cansó justamente por todas las causas injustas, ¿no? Y por eso digo justamente por todas las causas injustas, porque definitivamente el no haberles garantizado equidad de oportunidad, pues limitó completamente al pueblo que se podía desarrollar. Y cuando yo digo no garantizar equidad de oportunidad, es que el pueblo, y hablo todo el pueblo mexicano, no tuvo un acceso equitativo a servicios de salud gratuitos, cercanos, eficientes y de calidad durante décadas y décadas y décadas. Tampoco los tuvo en el servicio de educación, tampoco los tuvo en garantizarles que todos tuvieran una vivienda digna, un techo digno y donde se pudieran de alguna manera cubrir. Por supuesto que el alimento vasto y nutritivo, que es tan importante en los primeros 8 años de edad, cuando se desarrollan los niños en su parte también cognitiva, y por supuesto que física. No haber garantizado servicios de transporte que realmente pudiesen acercar la escuela, acercar todos estos servicios de salud a tanta gente que quedó aislada y marginada. Hubo mucho tema de entrega de programas sociales en el pasado, en décadas anteriores, pero pues como se hacía mucha parte en efectivo, pues fue muy opaco, completamente opaco, y eso no le dio certidumbre, y no había lo que hizo este gobierno, que hay que reconocer solo a la 4T, mucha formalidad en el tema de los programas de asistencia social, ¿no? Los programas sociales, como el tener la tarjeta, como el hacer toda la parte del llenado correctamente, cómo estar... yo no sé, esto es algo de lo que no se platica, pero el gobierno monitorea periódicamente que la gente a la que se le está entregando programa social siga viva. Y eso es algo que a lo mejor no saben, pero a veces les exigen cuando, por ejemplo, son a lo mejor discapacitados que tienen que tomarse una foto y tiene que ser con el periódico del día actual. O sea, hay muchas cosas que quizás no se saben y que el gobierno sí ha cuidado para evitar en la menor manera la corrupción, y sí le dio formalidad a los programas sociales. Y bueno, pues a final de cuentas hubo algo que me llamó la atención de Sergio, ¿no? Que dijo, pues es que a lo mejor optaron por votar por quien, pues a final de cuentas sí hizo el esquema de los programas sociales. Yo creo que el pueblo le dio un voto de confianza otra vez a la 4T porque no le falló, porque la 4T sí trajo los programas sociales a darles formalidad, pero encima los hizo rango constitucional en muchos de los casos de ellos. Y con eso hay un mensaje implícito a la población que creo que no se ha querido discutir esto. Es decir, yo llegué en 2018 a gobernar, estoy hablando como yo, la 4T, vamos a decirlo así, llego en 2018 a gobernar, pongo los programas sociales, les doy formalidad, les doy curso, les doy revisión con las personas que ayudan de la nación, y encima de todo elevo a rango constitucional para así, si yo mañana pierdo el poder, garantizarle al pueblo que no va a volver a perder esos derechos adquiridos que ganó en este periodo de gobierno, si lo quieren ver así. Entonces, a mí me parece que verdaderamente ha habido, en muchos temas que ya entraremos, para yo no alargarme, certidumbre con la 4T, que ha sido congruente la 4T y que realmente sí ha sido un gobierno que su misión y visión ha sido bienestar colectivo, y que en miles de aristas que podríamos discutir, o cientos de aristas, podríamos ir desmenuzando el por qué sí se cumplió el programa de tener bienestar colectivo, y que falta mucho más, porque pues Roma no se hizo en un día y hay que seguir construyendo mucho de lo que se destruyó en décadas pasadas, y también hay que reconocer que en décadas pasadas hubo ciertas cosas que se hicieron correctamente y que esas se están potenciando, porque si todo se hubiese hecho incorrecto, que esa es la diferencia, es lo que yo de alguna manera me gusta y me agrada de la 4T, que no es destruir todo por destruir, no, es corregir lo que está equivocado,
ver cómo le damos curso a lo que no estuvo bien todas estas décadas, pero también rescatar lo que sí estuvo bien y potenciarlo. Ahí tenemos el IMSS. El IMSS no nació en la 4T. El IMSS nace justamente en esas décadas de las que estamos hablando, y podría decir varios, no me estoy poniendo uno, y vean cómo el presidente se ha dedicado a potenciarlo, al grado de que se dio cuenta que el INSABI no, y decidió hacer el IMSS Bienestar con la bandera del IMSS, como dándole su lugar al IMSS. Entonces, ya no me extiendo, pero por eso quise decir que no podemos sintetizar que la oposición perdió por una sola razón. Es un cúmulo de cosas desde la candidata. Sergio, tu réplica a esto y preguntarte también sobre la repartición de los diputados, representación proporcional, justo o injusto, pero si puedes replicar a lo que dice Eddie Small. No, sí, con muchísimo gusto. Yo digo, es que genuinamente no sé si estamos hablando de dos países distintos. Las cifras que tenemos, y digo tenemos porque son las únicas cifras que hay, no hay otros datos, por más que otros quieran inventarlos, y no hablo de Eddie, por supuesto, estoy hablando del presidente. 30 millones de personas perdieron el acceso al sistema de salud, a la salud pública. Así lo manifestaron al INEGI, esa es la encuesta nacional de ingreso o gasto de los hogares, que tenemos la fecha más reciente, que es de 2022, y es lo que manifiestan. Eran 20 millones sin salud, pasaron a 50 millones, si recuerdo ahorita las cifras gruesas. Entonces, esa gente sin medicamentos, o sea, pretender que ahora la salud es mejor que en 2018, es una burla para esa gente. Y no estoy diciendo que Eddie se burle, estoy diciendo que el presidente se burla. Que se atreva alguien a decir que tenemos un mejor sistema de salud, el decir que se estableció el INSABI, es muy bueno que Eddie destaque. Se crea el INSABI de la nada, luego se destruye, luego que el IMSS Bienestar, y en el Inter sigue sin haber medicamentos, sigue sin haber ese acceso a la salud. Entonces ahí tenemos un problema gravísimo. Esta gente recibe sus 6,000 pesos bimestrales, que están muy bien, y eso les pesó más, le dio más importancia que ya no tener acceso a la salud. Eso, la escuela, pues se quitan las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles se cancelan. Se cancelan muchas otras cuestiones sociales, están los pobres mucho peor en otros aspectos, pero le dieron más importancia a los 6,000 pesos. Ahí hay una valoración que el presidente supo hacer muy acertadamente en una de sus mañaneras. Lo dijo, es una estrategia política. Estoy comprando el apoyo de la gente al proyecto de la transformación. Así lo dijo, con todas esas palabras. Y lo consiguió. A ver, es un éxito político extraordinario. Tú le quitas a la gente muchísimas cosas, le das otras, y le das lo que la gente valoró más. Hay que reconocer ese genio político de López Obrador, que bueno, aparte ha sido validado en las urnas, no necesita ni reconocimiento personal ni el de nadie, francamente hablando. Ahí están los millones de votos. Y bueno, pues, pero no podemos argumentar que la educación está mejor, que la salud está mejor, que las medicinas están mejor, que el crecimiento económico está mejor. No. Y digo, vamos a tener muchos chalcos en el futuro. Ahí están esos días inundados, sin nadie que los voltee a ver. Ya no hay Fonden, porque ya no hay fideicomisos, porque se les iba a dar el dinero directamente. Ahí está Acapulco, ahí está Otis, ahí están todos estos desastres. Pero tenemos la victoria política. Entonces, digo, realmente yo aquí sí, pero no es una respuesta a Eddie, es realmente también, o sea, es un gusto estar con él, intercambiar con él, pero es una respuesta a quien trae toda esta visión, y es la visión de la 4T, de decir que todo está mejor. No, es que muchísimas cosas están peor, y se vale la pregunta, entonces, bueno, entonces, ¿por qué siguen votando por la 4T? Pues tenemos la respuesta. Por eso fue mi énfasis, no digo que sea la única razón, por cierto, pero sí es mi énfasis decir, bueno, ¿cómo es que ganó una vez más Morena en la elección? Pues con esta clase de estrategia que ha dejado mucho peor en muchos aspectos a muchas personas, pero bueno, estas personas aún así, a pesar de ello, están apoyando políticamente a la 4T. Entonces, pues es un proyecto de nación que está vigente, que va a seguir, yo supongo, con Claudia Sheinbaum. No, ella no ha dicho en ningún momento, por ejemplo, que regresen las estancias infantiles. En medicamentos, pues ya veremos, ojalá en algún momento. Llevan años ofreciendo que ya van a estar los medicamentos, todos estos años.
Lo del sistema de salud tipo Dinamarca, bueno, ya es una burla absoluta, por supuesto, pero refleja al presidente, refleja esa clase de visión mesiánica de gracias a mí vamos a tener un sistema de salud escandinavo. Bueno, pues ahí están afuera del IMSS y de tantos otros lugares, del ISSSTE, más bien están afuera del doctor Simi, porque se han ido a la medicina privada, y vaya que esto es decir medicina privada, esto es bastante fuerte, pero han optado por ir a la farmacia del doctor Simi porque no hay lugar, no hay médicos, no hay medicinas. Y estos son hechos, no son imaginaciones, no son cosas que quisiéramos ver. Es algo que siempre hemos dicho mucha gente, y estoy seguro en la oposición y en la 4T, pero sobre todo, bueno, en la oposición. Ojalá que nos equivocáramos, ojalá que el país estuviera mucho mejor en todos estos aspectos. Pero pues la gente le gustó su dinero en efectivo, lo prefirió a los programas sociales que había anteriormente, unos que condicionaban, por ejemplo, que el niño fuera a la escuela, que el niño tuviera sus vacunas, y entonces se le entregaba el dinero preferentemente a la mamá del hogar. Pero pues no, se optó por el programa universal. Hay algo negativo ahí, le estás dando dinero a gente con mucho dinero. Ojalá ese dinero se usara en otra cosa, pero bueno, se puede entender la generalización, la universalización, pero tenemos en muchos aspectos un país mucho peor, y ojalá, aunque no lo espero, francamente, que se corrija el rumbo, que sea una corrección de esto, porque si no, bueno, pues muchas gentes van a seguir peor. Quizás seguirán votando por Morena, dicho sea de paso, gracias a estos apoyos en efectivo, que mucha gente ha valorado de una manera extraordinaria, ha dignificado a muchos hogares, gente mayor que ahora trae unos pesos al hogar, le ha dado dignidad a muchos ancianos. Creo que eso es algo muy importante a destacar. Y por lo tanto también algo que explica pues la victoria de la 4T una vez más en la última elección. Eddie, ¿tu réplica? Sí, yo creo que simplemente yo escucho a Sergio y prácticamente la mayoría de los conceptos pues me la pasé escuchándolos durante toda la campaña de diversas voces, y yo lo que creo es que hay que irnos a los números. El Coneval fue muy claro en el tema de todos los millones de personas que salieron de pobreza, más de 8 millones de personas de mexicanos salieron de la pobreza general, vamos a llamarle así, para que sea justo en la casilla donde lo expresó el Coneval. Por supuesto que mencionamos lo del INSABI, y no es una cosa que hasta el presidente ha dicho que esa es una de las cosas que más lamenta en el tema de que no funcionó de su gobierno, y lo ha dicho abiertamente en las mañaneras, eso no es un tema que no, y de ahí es que viró y dijo, vamos al IMSS Bienestar. El IMSS es una institución sólida, es una buena institución, es una institución que tiene una palanca que puede potenciar este sistema de salud colectivo, donde nadie se quede sin salud, y finalmente tienen que entender que venimos de corruptelas, lo que yo les explicaba, ¿no? O sea, Sergio menciona lo de los medicamentos, pero pues se le olvida, o a lo mejor no lo sabe, pero si se tuvieron que tomar ciertas decisiones con el tema de medicamentos, fue derivado de la corrupción. Efectivamente, hay que hacer las cosas, siempre esto me lo decía mi abuelo, siempre acuérdate de que cuando muevas algo, no se te mueva otra cosa, ¿no? Entonces, creo que a final de cuentas se buscó que toda esta corruptela que había en los medicamentos, que creo que ya se ha discutido demasiado y no me gustaría darle vueltas, que pues de alguna manera había grupos que se dedicaban a concentrar la venta de medicamentos en décadas pasadas y en sexenios pasados. Pues eso no era el deber ser, porque encima inflaban los precios, encima hacían de vender referencias que muchas veces ya estaban hasta descontinuadas por los laboratorios, y solamente era ahí un tema muy extraño. Había mucho medicamento también que se les vendía caduco. Yo creo que hay que ir mucho más al fondo del por qué finalmente la 4T se le volvió a dar el voto, porque esto no es como magia. Si realmente, por ejemplo, Peña Nieto hubiera hecho tan buen gobierno, pues el país hubiera refrendado el voto otra vez con Peña Nieto, ¿no? O si a lo mejor Calderón hubiera hecho tan buen gobierno, pues entonces el país hubiera refrendado al PAN en el gobierno. Creo que no estamos entendiendo que el pueblo, como se refirió Aguilar Camín,
que dijo, creo que el pueblo no entendió. El pueblo entiende mucho más de lo que la gente cree. El pueblo está más informado de lo que la gente cree. Y cuando digo el pueblo, hablo de todo México, hablo de todos. O sea, cada quien en su entorno tiene cierta información y cada vez está más informada. Habemos unos que hacemos más análisis, habemos unos que podemos compartir más información, pero cuando dice Sergio, es que estamos hablando de dos países distintos, efectivamente, sí estamos hablando de dos países distintos. ¿Por qué? Porque antes de López Obrador no existió una pandemia. No existió una pandemia del grado que existió, que devastó a todo el mundo, económicamente, socialmente, físicamente, de todos los mentes que le quieran llamar, moralmente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, fue devastador. Y entonces sí tenemos que hablar de dos países, porque tú no puedes hablar de un gobierno con vacas gordas, con ingresos petroleros récord, como lo fue el de Calderón, versus un gobierno que le cae una pandemia, que se le viene encima, a final de cuentas, todo eso sin decir agua va, como le pasó a todo el mundo, y que encima los precios del petróleo llegaron hasta negativos. Y por supuesto que como es una pandemia, pues entonces si tú eres el principal exportador, vamos a decir, para la primera economía del mundo, la principal, y todos están cerrando y todas las economías se contraen, pues obviamente que mis respetos, y como se lo dijo el presidente de BlackRock, porque eso a mí me gusta que la gente lo sepa, y Sergio lo sabe también. El presidente de BlackRock le reconoció al presidente López Obrador que fue uno de los presidentes del mundo que mejor manejó la economía en pandemia. No podemos comparar de ninguna forma, y no nada más BlackRock, también el FMI, el Fondo Monetario Internacional también se lo reconoció en su momento a López Obrador. No podemos dejar de reconocer que en este sexenio se ha manejado inversión extranjera directa récord, que el Banco de México tiene reservas récord, que hemos tenido, vamos a decir que una paridad bastante decente, ¿no? O sea, el peso pues ha tenido sus ups and downs, arriba hacia abajo, pero hemos tenido un muy buen, podríamos decir, resultado, porque tampoco conviene que esté tan abajo, o sea, creo que hay que tenerlo bien en su justa medianía para entender que no se te va de un lado y no se te va del otro. Luego, toda la cantidad de infraestructura, de toda la inversión pública que se hizo, que es tremenda y que vamos a ver en los próximos años cómo nos va a ayudar el transísmico, toda la parte de ese corredor interoceánico, que es una cosa fabulosa y que cuando detone va a ser fabuloso y que ya está en vías de detonar porque le falta nada y justo viene de acorde al nearshoring, como finalmente también los programas sociales, cómo a final de cuentas ahora sí le llegó el dinero a quien le tenía que llegar y no a otras personas, cómo eso incrementó una derrama muy interesante, cómo también los bancos es el sexenio que más utilidades han ganado de todos los sexenios. O sea, de todos los sexenios, este es el que los bancos, o sea, los bancos privados han ganado más dinero. Entonces, todos los mitos que le quisieron poner a López Obrador de que iba a expropiar, de que los bancos, de que no iba a tener dinero, de que iba a ser un dictador, de que iba a ser un socialista, la verdad es que no es cierto. Yo podría decir que vivimos este sexenio en un gobierno mucho más de centro. Así yo lo sentí, fue mucho más de centro y de centro obviamente enfocado siempre al bienestar social, donde le quedó muy claro a este gobierno y se lo reconozco y mucha gente, hoy estuve por ejemplo en una junta de gente de justamente el medio financiero y me empezaron a preguntar, ¿no? Y yo les dije, oye, pues, es una ecuación muy buena para el caso de que todavía le tocó una pandemia, haber agarrado y haber dicho, tengo que generar palanca con todos estos grandes que generan empleos, que generan dinero y que finalmente hacen que se vuelva una economía de escala, para de esa manera obtener recursos suficientes para poder generar esa palanca hacia el programa que traigo de bienestar social. Entonces se volvió vamos a decir, un arcoíris perfecto, porque yo no le podría llamar tormenta perfecta. Trabajaste con los empresarios, pero trabajaste con los bancos, pero trabajaste con el sistema financiero, pero trabajaste
también con todos los entornos de la sociedad para darles mayor bienestar, y se generó todo esto que yo puedo citar y tengo por escrito de varios compañeros de Sergio que escribieron cuando estábamos en la pandemia que el país no iba a tener más que 0% crecimiento o hasta negativo, que definitivamente terminando este sexenio después de lo de la pandemia no íbamos a tener nada de crecimiento, ni 0.1, o sea, nada. Lo cual, pues todos sabemos que ya no se va a cumplir. El país sí habrá crecido, por supuesto que no lo que hubiéramos deseado, que hubiera sido 3% si no hubiera caído la pandemia, pero se entiende, vimos todas las economías, la deuda está bien manejada, la deuda está responsable, estamos al 47% del PIB, 48%, y aunque llegara al 50% no pasaría absolutamente nada, mientras que Estados Unidos trae una deuda de más del 120% del PIB, y ni les digo Japón, y ni les digo Canadá. Entonces, hay que estar conscientes que fueron muy buenos administradores de las finanzas públicas y que sí hicieron una muy buena administración y que no se vale nada más hablar de un lado y no ver todo el panorama en una balanza. A ver, yo nunca había visto que avanzara tanto la balanza comercial y menos con una pandemia. Hoy tenemos una balanza comercial mucho más sana de como nos las dejó Peña Nieto. Veámosla, analicémosla, si quieren abran los números. Sergio. De abrir los números, Eli. Empiezo con algunos, porque de veras, el problema no es lo que dices, es que estás repitiendo lo que dice López Obrador, ¿no? Y López Obrador miente. Miente, no sé si a propósito o porque está mal informado. Yo creo que, francamente, sus asesores, porque claro, el presidente no va a estar sacando números por sí mismo. Pero a ver, inversión extranjera directa. Se cansa de decir y de mentir que la inversión extranjera directa es histórica, que nunca se había recibido tanta inversión extranjera directa. No es cierto. Los números dicen otra cosa. Entonces, ¿tu periódico miente porque te saco ahorita la portada, donde lo dice. El Financiero en portada lo sacó la semana pasada. Lo tengo, No. Tu periódico miente, donde tú escribes miente. Yo tengo el Banco de México. Disculpa. A ver, te estoy preguntando, tú escribes en un periódico, que se supone que tú escribes en ese periódico porque tiene finalmente una seriedad, ¿no? Y tiene un rigor, a final de cuentas, periodístico. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué me estás tratando de decir? Que el Financiero pone en su página principal inversión extranjera directa, récord histórico. Porque sí, lo dijo López Obrador, están reproduciendo lo que dijo López Obrador. Pero tu periódico es Financiero, por algo, es Financiero Bloomberg, o sea, no estamos hablando de que se saquen los números, quién sabe de dónde. No, yo lo saco de Banco de México y encantado te lo digo, si el Financiero puso ese encabezado, ¿sí? Ese encabezado está equivocado. Así, te lo digo, y sí, sigo escribiendo en ese periódico, no porque se equivoquen en una cabeza de nota, quizá adjudicada a la Secretaría de Economía, porque tienes que ver la fuente. Los periodistas, y yo lo he sido, nos vamos a las fuentes. En ese momento la fuente es la Secretaría de Economía, que dice en un boletín de prensa X, lo que tú quieras. Se reproduce. Ciertamente yo podría estar contigo que quizá el reportero en ese momento debería ser un poquito más cuidadoso y checar las cifras históricas, hacer los cálculos en términos reales, quitando la inflación del dólar y de todo esto. Encantado, gracias. Es que se tiene que hacer, como le llamamos, a números reales, ¿no? Porque si no, entonces no cuenta. No, todo cuenta, pero hay que hacerlo bien. Entonces, efectivamente, si lo que dice el Financiero es reproducir el boletín de la Secretaría de Economía, pues mira. Pero si lo estás leyendo, aquí está Financiero, máximo histórico, te lo están poniendo en pantalla. ¿Eso es lo que te refieres, Teddy? ¿A esto te refieres? Sí, y si vieran el impreso, porque esto lo estás extrayendo finalmente digital, y si vieran el impreso, era pues prácticamente portada. Eddie, yo te mando encantado si tú me das tu dirección, la que sea, la que corresponde a tu oficina, a tu casa, o que me la pase Julio, yo te lo mando. Espera, ahí está. Yo no lo puedo proyectar, pero aquí lo puede ver la gente. Yo te mando este libro, lo acabo de publicar. Platícanos de la inversión extranjera directa tomando en cuenta la pandemia si no es histórica. Porque tienes que tomar en cuenta la pandemia, ¿eh? Tú no puedes comparar peras con peras y manzanas con manzanas. No puedes comparar que el país y el mundo se detuvo 2 años. Y es importante, ¿eh? Ojo, para que no me la vayan a voltear porque yo no soy de chirrión con el palito. A mí me tienen que comparar, como a toda la ciudadanía,
peras con peras y manzanas con manzanas. Si tú me vas a decir, yo te estoy comparando toda la inversión extranjera directa de todo el sexenio contra el sexenio de X, you name it, el que tú quieras nombrar, y no le restas los 2 años, te estás equivocando. A ver, Sergio. Mira, entonces, por la pandemia vamos a escudarnos en absolutamente todo. No es escudar. A ver, ¿qué inversión extranjera? A ver, Sergio, y creo que eres una persona brillante. ¿Qué persona en su sano juicio, honestamente, economista o no economista, podría pensar que va a haber niveles de inversión extranjera directa 2 años que se detiene el mundo? Cuando todo el mundo cerró las carteras, cerraron las fábricas, cerró absolutamente todo, el petróleo llegó a negativos. Si no, el petróleo no hubiera llegado a negativos. ¿Cuándo tú ves que el petróleo a negativos? Tuvimos el petróleo negativos. Sergio, por amor de Dios, y creo que es por eso son buenos los debates, tenemos que aprender a contextualizar. Estás hablando de un economista con un empresario. Yo no le puedo exigir a las empresas que asesoro que si cierran la cortina 2 años, vendan la misma cantidad de dinero que si la tuvieron abierta, mano. Eddie, ahorita ya me has admitido, implícitamente te lo admito, pero ya lo admitiste, que la cifra de máximo histórico ya no es cierta. Sí es un máximo histórico, porque también tienes que ver que lo reportan. No, espérame, sí tengo respuesta para ti. ¿Tú ya viste lo que recaudó en el trimestre? ¿Ya lo revisaste? Dime qué trimestre. No, a ver. Inversión extranjera no es recaudación. Ojo, la inversión extranjera directa, que ahí está por el Financiero, que la sacó la semana pasada, hablaba de un trimestre en ese caso. Lean la nota, sáquenla. Yo te estoy hablando de todos los años acumulados del y no me puedes comparar eso, Sergio, porque estuvieron 2 años cerrados. Entonces, quítale esos 2 años. A ver, hagamos este ejercicio. Ponderemos, porque entendemos de ponderar. Órale, va que va, y te lo voy a aceptar por esta ocasión. ¿Qué es lo justo? Es que es lo justo. Ve la inversión extranjera nueva en el primer trimestre. Espérame. Es que yo te estoy pidiendo una ponderación. Agarremos los años en que estuvo en curso normal la nación, no los que estuvo en la pandemia cerrado, y comparemos con 4 años de Peña Nieto o con 4 años de Calderón. Pero habría que hacer la ponderación correcta. Y entonces te vas a dar cuenta que en tiempo récord, quitando esos 2 años que en ningún lado del mundo había inversión extranjera directa, porque no se puede, o sea, no hay manera. Ve lo que recaudó 4 contra 4, 4 años contra 4 años. Aquí tienes la gráfica. Sácalo, réstale los 2 años de pandemia, réstale 2 años a Peña Nieto. Aquí va. Y réstale 2 años a Peña Nieto. No, aquí está la gráfica histórica. No hay caída en la pandemia. Vuelvo al punto. Sergio. No hay caída. No, es que no hay caída en la pandemia. Sergio, no tiene los niveles en pandemia de inversión extranjera directa que tiene ahorita. ¿Cómo crees? De la pandemia ahorita recaudamos $31 mil millones, la última cifra solamente en el último tramo. Es inferior a Peña Nieto. A ver, Sergio, no estás entendiendo. Lo entiendo perfectamente. Estás queriendo poner todo un sexenio con un sexenio. Yo te lo voy a también mandar por escrito a tu correo, y te voy a lápiz, te voy a poner cómo están las cifras reales, para que tú me entiendas a lo que voy. No puedes comparar te lo voy a decir a nivel empresa. No puedes comparar las cifras de una empresa que operó 6 años completamente abierta a toda normalidad y a todo vapor, con una empresa que operó 4 años buscando una normalidad, buscando retomar el todo vapor, y con 2 años detenida y cerrada. No se puede. Eso no son peras con peras ni manzanas con manzanas. Eso es querer comparar y no tomar todos los factores directos e indirectos que impactan en cualquier cifra y cualquier indicador del mundo, hasta de la deuda. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Por qué Estados Unidos incrementó tanto su deuda si todo es viva la felicidad y viva la fantasía y viva todo y todo está muy bien? ¿Por qué incrementó tantísimo la deuda de Estados Unidos? ¿Por qué? Fíjate que ahí tocas un punto muy importante. López Obrador negó dinero a las empresas de las que tanto hablas y de las que tú perteneces. Porque se dedicó a darle dinero a la gente. Como debía de ser, a sacar a los amolados adelante. No amplió los programas sociales, porque no los amplió, no amplió ni Pero les dio algo que no recibían antes. ¿Cómo? No les dio algo que no recibían antes. Con Peña Nieto no tenían esas pensiones. No cambió,
pero las pensiones ya estaban antes de la pandemia. Por eso, ¿qué hizo? A ver, Sergio, No, perdóname, tú no, cierras, a ver, Sergio, no dio tú cierras dinero la cortina a las de, a ver, empresas. Sergio, tú cierras No la cortina dio de dinero a las negocio 2 años empresas por porque pandemia. dijo Sergio, que es que creo que no me estás iba a entendiendo lo que te trato de darle explicar. dinero a las Que empresas. mantuvo, a ver, Sergio, mantuvo en la pandemia, para ser Dijo bien que la claro. empresa que cerrara era culpa de los empresarios. Y Sergio, no estás entendiendo lo que te estoy explicando. No. López Obrador mantuvo los programas sociales. Faltaba que los hubiera quitado. Por supuesto que los mantuvo, pero no los Si me dejas terminar, te explico y yo me callo para que tú des la réplica. Mira, López Obrador, te doy. a ver, López Obrador mantuvo los programas sociales que inició en 2018 y los fue poco a poco incrementando, pero durante pandemia no se los quitó a nadie, los mantuvo. Yo te hago la pregunta, ¿cómo una empresa subsiste si cierras la cortina y mantienes a toda tu plantilla y los mantienes? Por supuesto que la empresa está poniendo desde la caja. Entonces, eso de que me digan que López Obrador no puso dinero, por supuesto que puso dinero porque el país no estaba recibiendo los ingresos que recibía. Pues si el petróleo estaba hasta negativos, no estábamos exportando lo que teníamos que exportar, el mundo estaba cerrado y López Obrador seguía poniendo el dinero. Entonces, no me pongan ejemplos que no vienen al caso, porque son ejemplos que no tienen contexto. Si una empresa cierra, como hicieron muchos dejaron ir a la gente, muchos los corrieron, muchos ya no les dieron trabajo. La empresa que se mantuvo cerrada y logró darle los sueldos a la gente y darle sus prestaciones y darle todo lo que le dio, por supuesto que esa empresa hizo un esfuerzo. Pues este gobierno, en vez de despilfarrar el dinero a lo menso entre 5 personas o entre 10 personas, agarró el dinero con todo y que no estaba recibiendo y lo dispersó entre quien más lo necesitaba y no les canceló los programas sociales en la pandemia. Sergio. ¿Listo, Eddie? Conste que no vas a interrumpir, ¿eh? Ahora, no. Si quieres, no, pero dame chance, por favor, porque sí. Aquí te va. Entonces, López Obrador mantuvo, tú mismo lo has dicho, ¿eh? ¿Sí? Mantuvo los programas, no los amplió, no amplió la cantidad de dinero que entregaba. O sea, a los que ya les daban no les dio más dinero. ¿Seguro? Seguro. Estoy absoluto. O sea, no han ampliado los programas sociales en todo el sexenio de López Obrador. No que en la pandemia. Ok. No acabas de decir, acabas de decir en la pandemia. Ok. No, en la pandemia no los amplió. Ok. Dijo que no iba a dar dinero a empresarios, que no iba a salvar empleos, que no iba a salvar empresas, que eso era otro Fobaproa y que él no iba a incurrir en un déficit fiscal por salvar a empresas. Ahora, ¿en qué incurre en un déficit fiscal López Obrador? Porque ahora tenemos un déficit fiscal de 6% del PIB. En este último tramo. En este último tramo. ¿Está salvando empresas? ¿Está salvando empleos? Eso que dijo que no. Está acabando el Tren Maya, está acabando la refinería y eso está dicho por López Obrador. Hay que acabar las obras emblemáticas. Él se rehusó a dar dinero a la gente bajo el argumento de no voy a aumentar el déficit, pero cuando le faltó dinero para sus elefantes blancos, ahí sí abrió el bolsillo y se puso a endeudar como loco. ¿Sabes en cuánto se está endeudando el gobierno mexicano cada mes de este trimestre de 2020, de 2024? $250 billion de pesos. 250,000 millones de pesos de deuda adicional cada mes durante estos 6 meses de 2024. Entonces, el hombre que decía que no iba a incurrir en déficit, que no iba a endeudar al país, lo dijo en su discurso de toma de posesión. Lo dijo hasta que se cansó no sé cuántas veces en su gobierno. Entonces, sí, a la hora de acabar sus elefantitos blancos, esa es la inversión que tú presumes. Esa es la inversión que dices que es una gran inversión. No, es muy costosa, sin duda alguna, es gigantesca. No tengas ahí sin ninguna duda al respecto. Pero es una refinería, un tren que destruye la selva, que está destruyendo Yucatán, y lo sabemos perfectamente todos. Espero, Eddie, de veras, que no defiendas. No, yo no voy a hablar de... Tú quieres hablar, tú estás metiendo cosas de política, no estás metiendo números. Hablemos de números. A ver, Sergio, ¿cuál es, para que la audiencia y todo el... A ver, Sergio, para que todo el pueblo de México sepa, tú les vas a contestar, ¿cuál es la deuda versus el PIB de México? ¿Cuál es el porcentaje hoy en día? Hoy. 2024, 51% del PIB. Ok, ¿cuál es la de Estados Unidos? No, perdóname. No, completo. No quieras engañar al público, que el público sepa dónde está parado en su país. No, bueno, dame la de Singapur. Dame la de Japón. Dame la de Japón. Tú estás, exacto. Estamos cada uno. Dame la de Japón, mano.
Ya que no ponen tanto de ejemplos de economía. No, dame la de Japón, dame la de Canadá, Sergio. Dame la de Canadá, Sergio. A México no me lo van a ningunear. México, después de una pandemia, tiene muy buen nivel de deuda. Y no lo van a negar. Ya ha adelantado pagos de deuda y ha bajado el servicio de la deuda. Esa deuda que tú hablas se llama deuda histórica. Sí, entonces no te la puedes no, por favor, no se la adjudiques a López Obrador. Es la deuda histórica. ¿Quieres saber cuánto era con Fox? Te vuelvo a repetir. 20%. A ver, si realmente, yo con esto me voy a dar cuenta si realmente tú sabes, si me lo vas a contestar honestamente, que seguro sí sabes, pero hay cosas que no quieres contestar porque no conviene. ¿Quién en porcentaje, fíjate la pregunta que te voy a hacer, ¿quién en porcentaje ha incrementado más la deuda en este país? ¿Salinas, Cedillo? Fíjate la pregunta porque yo ya tengo aquí la gráfica, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña o López Obrador. A ver, pues mira, no de una vez y presenta la gráfica porque te lo digo, con Fox, subió un punto del PIB o bajó un punto del PIB. Con Cedillo estuvo más o menos constante, subió a principios. Por ahí vas, caliente, porque yo sí tengo la gráfica. Pues qué bueno que la tienes. En porcentaje. Pero y no es López Obrador, Salinas la bajó, Salinas la redujo la deuda. Te está faltando un presidente por ahí y luego otro, pero hay uno que está peor. Aquí, a ver, no, te voy a decir quién la subió más. ¿Ese es Peña Nieto? No, te lo prometo que no, es Calderón. Te lo prometo. No, es que mira, en Calderón tú estás incluyendo la deuda. No, te doy las cifras, nada más tengo que agarrar el teléfono, pero te doy las cifras porque tengo la gráfica. Por eso te quise hacer la pregunta con toda honestidad y te lo digo y te lo voy a mandar la gráfica para que tú la veas. El que más subió en porcentaje, ojo, estamos hablando de porcentajes versus. En porcentaje fue Calderón. Ahora, ¿quién es el que la bajó más? ¿Fox, Cedillo o Salinas de Gortari? Bueno, es que con Cedillo hubo un cambio que tú lo sabes por el tema de lo que se hizo, de que primero la tuvo con todo el tema que se dio de el 94, vino el Fobaproa y le dio la vuelta a la tortilla. Pero para mí, el que mejor tuvo gestión de deuda, para que veas que yo, transparente, Fox. No te lo voy a pelear. ¿Yo por qué te voy a pelear cosas que no te puedo pelear? Es como si te peleara que Fox le entregó muy buenos números en el tema, o sea, números mucho más sanos en temas de asesinatos que con su antecesor, y luego Calderón lo subió al 192%. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Lo que es al César lo que es el César. Dado que vamos a hablar de miles de muertos, yo sí quiero decir un segundo. Sí, por favor, Julio. Encantado. Un segundito, para que la audiencia entienda bien. Creo que este es un tema muy importante, Eddie, los datos que estás dando, porque no estás diciendo López Obrador es el mejor del mundo. No. Repite la pregunta y contesta tu pregunta para que la audiencia se quede con esa información. Hay dos preguntas que el pueblo de México tiene que saber, que una ya la contestó también Sergio ahorita que le hice la pregunta. La deuda de nuestro país está 50% versus el PIB. Y la deuda de Estados Unidos anda por los 120% versus el PIB. O sea, Estados Unidos ya debe más de su PIB porque voló todas las techos de la deuda y se dedicó a imprimir dinero a trillones de dólares a lo tonto desde su Banco Central y generó, aparte, con todo ese dinero que repartió, generó una escalada inflacionaria que le pegó a todo el mundo en su momento. Entonces, ahora la otra. El presidente que más subió en porcentaje la deuda, que más la incrementó, de Salinas de Gortari, de Cedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto y de López Obrador es Calderón. No hay más en porcentaje. Para que esos conceptos los vaya teniendo bien el pueblo de México, no son inventados, no son sacados de la manga. A mí no me interesa defender lo indefendible. Efectivamente, Fox la manejó muy bien la deuda, no se le va a quitar. Aquí al César aquí de lo que estamos tratando de hacer un ejercicio es que el pueblo de México se informe y que no sea un tema político, que sea un tema de diálogo de cara al pueblo de México con los números de lo que hay. Para bien y para mal. Si todo quisiera ser defendible, entonces ¿por qué mencioné al Insabi? O sea, a ver, perdón, yo no tengo, mi partido es México. A mí me interesa hacer una labor informativa y de comunicación. Y no me gusta estarle colgando milagritos a quien no, pero tampoco descolgándolos a quien sí que pudo haber hecho algo bueno, ¿no? Sergio. Sí, Julio.
Respecto a los datos que está manejando Eddie, coincides en que Fox manejó mejor la deuda y el peor que la manejó fue Felipe Calderón. No, a ver, es que esto de peor y de mejor... En porcentaje. A ver, vamos a remitirnos a los números puros, pero luego no caigamos en decir, a ver, Felipe Calderón tuvo la crisis financiera global. No tuvo una pandemia global. Lo peor que ha pasado en este mundo es la pandemia. Sí, a ver, pero no minimicemos la crisis financiera global, por favor. Pero ya entonces volvemos a la misma gata revolcada. Eso fue una cosa de Estados Unidos en el 2008 que le pegó a otras economías, no sí, claro, pero a la hora que tú dices pandemia, hay muchas veces, yo te digo de la Madrid, terremoto, yo te digo Calderón, crisis financiera global, o sea, tú no puedes aislar. Amigo Sergio, ¿A poco 2 años el mundo cerró sus puertas y cerró sus cortinas con Calderón? ¿De veras? Un año. ¿Quieres verlo? Nada, el mundo no cerró ninguna de sus puertas con Calderón. Perdóname, Sergio, tú estás confundiendo una crisis financiera, una crisis que se originó por un mal manejo y por economía burbuja, con un tema de una pandemia donde el mundo se paralizó. No descontextualicemos, porque creo que nos hacemos daño y no le damos una buena información a la gente. No podemos comparar lo que sucedió en 2008 con esta cosa gravísima que vivimos, que todos la padecimos, caray, tristemente. Pues, a ver, te voy a decir un número de la pandemia mexicano. Este es mexicano. ¿Sí? 808,000 muertes excesivas. Esto es muertes que no debieron ocurrir por mal manejo de la salud pública, por mal manejo... Mira, no debió de haber ocurrido una, porque todas duelen. Es como cuando yo te digo, oye, tampoco con Calderón debieron de haber subido México, 192 asesinatos. Dado que hay que presumir a México en algún lugar mundial, fue el 4º lugar mundial en muertes excesivas. Sergio, a ver, esto fue una pandemia, es algo que nadie tenía planeado, es algo que nos adaptó y lo de Calderón fue crecer 192% los asesinatos en este país, 192%, y eso no es una pandemia, eso se generó aquí, fue un caldo de cultivo aquí de corrupción y de abuso. Pero no quieren hablar de nada de ese sexenio, lo tienen vetado en cómo trató de quebrar Pemex, lo tienen vetado en cómo elevó la deuda en porcentaje más que ningún otro presidente, lo tienen vetado en cómo hizo un mar de sangre este país que no hemos podido contener, lo tienen vetado en todo. Yo no me voy a dejar, yo soy un mexicano que nació en este país, amo este país, lo he visto durante décadas y he visto lo bueno de cada uno y lo pésimo de cada uno. Entonces, ya, o sea, no se vale estar siguiendo tapando el sol con un dedo. O sea, los mexicanos tenemos que hablar abiertamente de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal en todo. Si no, ¿cómo vamos a mejorar? Pues no hay objetividad. Sergio, mira, lo has dicho, no han podido contener las muertes y el número total, vamos a hablar del número total de muertos por sexenio. ¿Dónde quieres que sea el más alto? Porcentajes. Porque no puedes... Muertos. A ver, y tú eres un economista, tú debes de saber que manejamos las cosas en porcentajes. A ver, un segundo, por favor. De cifras. No quieres hablar de muertos, quieres hablar de porcentajes. Porque no puedes calcular. Si yo te entrego 10 pesos y tú me lo creces a 12 pesos y me devuelves 12 y de pronto, a ver, Sergio, porque eso es lo que no se está entendiendo. Yo te entrego 10 pesos y tú me devuelves 17, tú me devuelves 17 y después de 17 yo lo crezco a 23. ¿Quién tuvo mayor crecimiento? ¿Tú me diste más rentabilidad o yo le di más rentabilidad a tus 17 pesos? Esto es el gobierno. No lo quieres aceptar. Este es el Sergio delante. Que prometió abrazos y no balazos y ha tenido... Ya vamos a empezar con lo político otra vez. Claro. En vez de hablar de lo que el pueblo quiere saber, que cifras, números, datos duros, cosas que realmente nos están pasando, porcentajes. Sergio, te vuelvo a repetir. A ver, Sergio. Yo te entrego 10 pesos. A ver, te voy a poner, es que aparte yo hablo en este idioma coloquial que sé que tú eres un economista y yo te respeto. Yo tengo un idioma más coloquial porque digamos que yo soy un ciudadano más común. Vamos a verlo así, ¿no? O sea, no estoy tan estructurado en mi lenguaje, pero con ganas de que la gente pueda entender, porque hablo de porcentajes. Yo te entrego 10 pesos, Sergio, y tú me devuelves 17. Y me dices, ok, ahora trabaja los 17, Eddie, en el mismo tiempo, en el mismo lapso, y yo te devuelvo 23. ¿Quién en porcentaje creció más? ¿Tú fuiste más rentable o yo fui más rentable?
Edith, serías un magnífico articulista del Financiero. No, es que no, por eso hablo de porcentajes. Fox le entregó a Calderón una cifra de muertos en el sexenio y Calderón lo subió 192%. Nuestro presidente, ni Peña Nieto, lo subieron 192%. Entonces, el que realmente inició, y con esto me sustento, y con esto doy fundamento, el que realmente inició el mar de sangre en este país, de corrupción y de todo tipo de, vamos a decir, colusión, a todos los niveles que te gusten, con el crimen organizado, es tu amigo Calderón. ¿Quieres hablar de corrupción? Dame un segundo. Te lo estoy demostrando con porcentajes, no he inventado. Un segundo. Por favor, que empiezo con política. ¿Quieres hablar de corrupción de este gobierno? Dame un segundo, Sergio. Quiero un segundo, Sergio. A ver, Julio, sí, dime. Quiero que la gente entienda bien este tema también de la inseguridad, de los homicidios, para que se entienda. Y quiero, Sergio, pedirte que nos des los números para que se escuche tu argumento, a pesar de que lo está debatiendo Eddie Small. Si puedes dar las cifras que tú querías dar y termina tu argumento sobre la parte de los homicidios, si puedes, por favor, Sergio. No, a ver, en este gobierno ha sido el mayor número de muertos por homicidio que hay registrado en la historia contemporánea de México. Yo sé que Eddie no quiere usar esa cifra, lo entiendo. Es el gobierno que tiene más muertos. No ha podido disminuir el número de muertos. No son inferiores que Peña Nieto. ¿Y Peña Nieto sí? ¿Peña Nieto en su sexenio tuvo el número más alto, sí o no? El número de López Obrador es más alto que el de Peña Nieto. Esto es un debate. Ahora me toca a mí preguntarte. ¿Calderón tuvo el nivel más alto de muertos cuando estuvo Calderón en función? No, espérame, para que se pueda entender. ¿Calderón tuvo el nivel más alto de muertos cuando estuvo en funciones en su sexenio, sí o no? ¿Más alto que López Obrador? No, a ver, no creo que no estés entendiendo mi pregunta, hasta el público lo está entendiendo. Calderón, mientras estuvo en funciones y terminó, ¿registró la cifra más alta de muertos y asesinatos en este país, sí o no? ¿Hasta entonces? ¿Sí? ¿Hasta el momento? Sí. Y ahora, hasta este año... No, espérame. ¿Y Peña Nieto? No. También. Y López Obrador también. Pero Fox, no, espérame. Pero Fox no, es que te quiero demostrar cómo Calderón sí hizo este problema. Porque ya dijimos, Calderón la tuvo la más alta al cierre de su sexenio. Peña Nieto la más alta al cierre de su sexenio. Es que la culpa López Obrador el más alto al cierre de su sexenio. ¿Pero qué crees? Que Fox no. Fox la redujo de Cedillo. Entonces, ¿por qué si Fox la redujo de Cedillo, Calderón la llevó al 192% más y agarró y hizo esta bomba expansiva? Ahí te lo estoy demostrando. Para que tu argumento no vale, porque entonces pues cada uno tuvo el más alto, menos Fox. Entonces, aplaudamosle a Fox porque fue el único que la bajó y no le aplaudamos a los demás si te gusta. Y ya. Y sobre todo no le aplaudamos a quien dijo que desde el primer día de su gobierno no iba a haber ya esto. No iba a haber muertos, no iba a haber corrupción, no iba a haber, un sistema de salud como en Dinamarca. Vamos a aplaudirle a quien dijo y se cansó de prometer exactamente lo contrario de lo que hizo. Pues no. No es lo contrario. En sexenio no habían bajado 8 millones y pico de pobres de la lista del Coneval, ¿eh? Dime en cuántos sexenios pasó eso. Y con pandemia, porque si no hubiera tenido pandemia el presidente, bueno, el mundo, y no lo hubiera padecido también él en su mandato, hubieran salido 16 millones, no 8, hubieran salido 16 millones. ¿Cómo te atreviste a decir al principio de este programa que había mejorado la salud cuando usando el Coneval? No. Yo dije, el INSABE no funcionó. Y el gobierno tomó lo bueno que hicieron otros gobiernos y de ahí tomó el IMSS y lo hizo IMSS Bienestar. No nos confundamos, porque está grabado. Yo nunca dije eso. No nos confundamos. Yo dije, el gobierno quiso hacer el INSABI, no jaló y lo dije. Y te demuestro que otras décadas han hecho buenas instituciones otros gobiernos y te puse de ejemplo el IMSS, como dándole crédito a los que crearon el IMSS. No confundamos. Estoy de acuerdo con lo que digo. El sistema de salud con López Obrador no ha funcionado. No te puedes ir a... Hay que agradecer de las fallas del señor, hay que agradecer al señor presidente que ha reconocido que la regó.
que fracasó. Hay que Ojalá y hubiéramos tenido presidentes anteriores que hubieran reconocido no una, 100 regadotas. Él hizo una. ¿Cuántas llevan los anteriores? Todas. A ver, Sergio, mira, yo vengo de empresa. No hay CEO que te entrevistes. No existe presidente de compañía que no te diga que no tomó decisiones y de repente la regó y corrigió. No me vengan con eso. López Obrador es maravilloso hasta cuando fracasa. No. Que reconoces. No. Tan honesto el presidente que dijo, me equivoqué. Qué gran presidente. Y lo dijo de cara a la nación. No. En una mañanera, no lo dijo a los oscurito. Frente al país. Señores, me equivoqué. ¿Por qué lo quieren poner como lo que no? Dinamarca. Una persona que se levanta y se pone enfrente de su nación y le dice, quiero reconocer así como lo bueno, donde también me tropecé. 3 horas el micrófono cada mañana y luego ya no hace nada. Hay que aplaudir. Ay, eso ya es política. A este señor no caigamos tan extraordinario que tenemos. Caigamos en cosas que le dan valor agregado al país, el interoceánico, toda la inversión extranjera directa, las reservas en el Banco de México. Sergio, platícale a la audiencia de las reservas en el Banco de México con todo y pandemia, a cómo están hoy. Dame un segundo, Eddie, nada más para reforzar el argumento porque es que me recuerda mucho cuando Jorge Ramos va a la mañanera y se enfrasca en un debate con el presidente sobre los homicidios. Y tiene razón Sergio en que sí hay mayor número de homicidios, pero en porcentaje los crecimientos, creo que ahí es donde no se es honesto. Y aquí la gráfica, no sé si se puede apreciar, ahí está. Sí se aprecia que obviamente en el sexenio actual es el mayor número de homicidios, pero no en porcentaje. Pero no en porcentajes y ni de broma. Hay que consolar a las familias mexicanas que han perdido a tantas. A ver, Julio, te lo voy a preguntar a ti, Julio. Ha crecido. A ver, según tu gráfica que estás leyendo, ¿en el sexenio de Calderón fue el sexenio de más muertos en su función? ¿Sí o no? Y en el de López Obrador. Y en el de Peña Nieto, sí o no. Pero en el de Fox no. Sácate el de Cedillo contra Fox. A Fox es al único que se le puede dar el crédito que bajó la cantidad en número, olvídense de porcentaje, la cantidad de número de homicidios. Pues démosle crédito al presidente. Pues sí, pues si no se trata nada más de estar tirando, se trata de hablar. A mí me interesa que el pueblo de México norme su criterio y que se dé cuenta y que haga la pregunta el pueblo de México, que se la haga Felipe Calderón directamente, como yo ya salí 1,000,000 de veces en miles de entrevistas de noticieros. Felipe Calderón, ¿por qué si te entregaron un país con una reducción en asesinatos, tú creciste 192% los asesinatos? Platícanos si el sexenio te pasó dormido o qué fue lo que sucedió. Porque esto no es normal. Ni un presidente ha crecido 192% los asesinatos en este país. Y lo digo con todas sus letras y con la gráfica ahí. Y cuando puedas, le dices a López Obrador, le haces la siguiente pregunta. Oiga, ¿y usted que prometió que a partir del día que tomara posesión no iba a haber un solo muerto? ¿Cómo hizo para tener el mayor número de muertos en la historia? Por favor, ¿cómo no va a haber un muerto? En ningún país no hay ni un muerto en el año. Obrador, que dijo que iba a desaparecer todo este crimen. Pero entonces ahora, a ver, Sergio. No es culpa mía. Pero normemos criterios, Sergio. Es como si me dices de Trump. Trump es uno en la campaña y Trump es otro en funciones. Trump dijo que iba a hacer mil cosas que no hizo. Era uno en la campaña. ¿De qué hablan? Y Xochitl Gálvez igual, y Peña Nieto igual, y Calderón igual. Lo que pasa es que Calderón salió peor. Calderón salió 1000 veces peor que de todas las maneras. Ve nada más lo que nos hizo, ve nada más lo que le hizo a Pemex, ve nada más lo que le hizo a toda la violencia y la sangre en el país. Ve nada más cómo nos tuvo, ve cómo endeudó un porcentaje al país Calderón. Calderón ha sido un desastre y no se quiere hablar de ello, se concentran en otras cosas. Para mí es el presidente desastre. Yo no voy a decir que Fox es el presidente desastre, para mí es más presidente desastre Calderón. Por todos los indicadores, no porque me lo saque de la mano. Okay. Sergio, adelante, por favor, te doy unos minutos. No has hablado mucho. Adelante, por favor, Sergio. No, es que realmente aquí vemos todas las posibilidades que tenemos para hablar cifras. Yo quiero hablar de muertos, número de muertos, y aquí es que vamos a hablar del porcentaje, cómo subió, cómo cambió, cómo tenemos así, pues podemos darle todas las vueltas y vamos a seguirle dándole todas las vueltas, porque aquí lo que queda evidente es cómo quiere uno presentar las cosas. Y si uno quiere decir, no, es que el porcentaje con López Obrador no subió,
Ah, bueno, entonces de todo. No, yo no estoy diciendo eso tampoco, ¿eh? No pongan palabras que no. El porcentaje mayor lo tiene Calderón de crecimiento. Eso es de todo. Crecimiento. Entonces, si de crecimiento de asesinatos y de crecimiento de deuda. Creció eso con Calderón, creció con Peña Nieto, siguió creciendo con López Obrador. Entonces llegamos al mayor. Por eso dije, el único que le podemos dar la medalla es Fox. Y entonces, en ese sentido. En ese sentido, entonces, el mayor número de muertos lo tiene López Obrador. Creo que podemos coincidir en eso. Podemos coincidir en que el crecimiento, dijiste hace rato que el crecimiento que prometió López Obrador fue 3%. No fue 3, fue 4. Y fue 4 de... Whatever, le cayó una pandemia, mano. Le cayó una pandemia. Ah, perfecto. ¿Cuál fue el crecimiento en el año 2019? Tuvo mucho más, tuvo en el... Menos, a ver, espérame. La post-pandemia tuvo porcentajes mucho más arriba del 4. ¿En qué año fue la pandemia? En el 20 y luego 21. ¿En qué año? Dime el crecimiento del año 2019 con Andrés. Cuando recién entró, el primero fue menos 0.1, me recuerdo. Ah, de acuerdo, perfecto. Y lo recuerdo. ¿Qué crees que estoy burro? Yo tengo todo aquí, yo no tengo una computadora. Pues tienes a mí preguntan y te contesto. Perfecto, y entonces... Porque no estamos tapando soles con un dedo, ¿eh? Entonces, menos 0.1 es 4. Sí. A ver, te lo voy a contestar igual para que veas que no tienes razón. A ver, no, espérame, ya me hiciste una pregunta. Tú dices menos 0.1 no es 4. ¿A poco unos meses es un sexenio? ¿Un año? No es un sexenio, ¿verdad? No es un sexenio, ¿verdad? ¿O sí es un sexenio? A ver, entonces él dijo, voy a crecer 4% en el sexenio. Obviamente no estaba lo de la pandemia, ningún país pudo crecer lo que debía de haber crecido, eso lo sabemos todos tenían proyecciones que no se cumplieron, pero tú no puedes comparar si yo te prometo en 6 años te voy a dar este crecimiento tu negocio y al año empezarme a cuestionar, porque tú no sabes lo que yo moví en el negocio para poder llegar hasta ahí. No, esa es la falta de visión. Pero bueno, 2024. Estamos en 2024. ¿Cuándo acabó la pandemia? ¿Cuánto creció el año pasado? 3.2. 3.2, mano. ¿Es 4? Después de una pandemia. ¿Cuánto creció el antepasado? Primero porque fue la pandemia. Vamos a hablar de lo que viene. ¿Cuánto creció el año pasado? 3.2. ¿Cuánto creció el antepasado? 3.2. Ah, el antepasado. Sí. 6%. Hello. ¿Y en pandemia cuánto fue? Menos 8. Sí, claro. ¿Y cuánto fue lo de los países? Sácame el promedio de cuánto decrecieron los PIBs en pandemia. Algo que se llama sácame el promedio mundial de cuánto decrecieron los PIBs en pandemia, esos años de pandemia. Mundial, ¿eh? Y vamos a ver México. Y sácame el promedio, sácame el promedio de la cantidad de gente que no salió de la pobreza, que entró a la pobreza mundialmente. También lo tengo el dato, porque yo estaba sacando datos todos estos años. Cada vez que te saca un dato que no te gusta, le brincas. ¿Pero por qué? Si te estoy preguntando lo de los PIBs, si ya no te gustó que creció uno 6% y otro 3.2. Nada más te gustó el de menos 0.1. Nada más te gustó bien cómodo, ¿no? Menos 0.1. En todo momento lo que digas será, es que hubo pandemia. Y el año pasado, es que estamos en la pospandemia. O sea, todo es pospandemia. O sea, ¿a ti te parece que el 2023 era pospandemia? A mí no, mano. Yo considero que 2023 ya no fue pospandemia. Ya no fue pospandemia. Pero el 21, que todavía hubo, y el 22, sin duda fue pospandemia. ¿Y 2024 cómo vamos? 2024 tenemos una contracción tremenda de la economía en el mundo. Nada más date cuenta cómo está Estados Unidos. Ahora es culpa del mundo. Ay, por favor. No es culpa. A ver, creo que acabas de dar una palabra maravillosa. No deberíamos ningún ser humano de ocupar la palabra culpa. Deberíamos de ocupar responsabilidades, efectos indirectos, efectos directos, efectos colaterales. Creo que deberíamos de usar la terminología correcta. A mí lo de la culpa, la culpa no es de Estados Unidos, porque en México efectivamente, ¿a dónde más exporta? ¿Cuál es su mayor país para exportar? Bueno, entonces digamos que no. Si Estados Unidos se contrae, pues te van a comprar menos, mano. Es como 2 más 2 es 4, no puede ser 5. Bueno, entonces mira, dile a López Obrador. No es López Obrador.
Perdón. Exacto. No es López Obrador. Claro que no. A ver. Claro que si no. Estados Entonces, ¿para Unidos qué se ofreces contrae, no es López Obrador? Ahora, ¿qué ofreces López que en el Obrador, último como año Claudia del Sheinbaum, sexenio vamos tiene, a estar a ver, te creciendo voy a dar 6%? una clave, nada más una clave. No, ¿Qué es te lo voy que a tiene dar yo que a ti una pasar clave. si La el clave país dijo que en de el la último economía año del número uno del sexenio mundo, donde tienes más va a haber huevos en la un canasta, crecimiento está del decreciendo? 9%. Vuélvete economía Gracias a él, multipolar. sus extraordinarios Trabaja en economía multipolar A ver, para que no dependas de una A ver, canasta. un nada más. segundo. Ya, Una verdadera Uno a la vez. Para este año se espera un crecimiento de 1 punto algo. 1 punto algo. ¿Cuánto ofreció? Sí. 6. 1.4, 1 punto algo. está ¿Cuánto por ahí. ofreció que iba a crecer en el año 2024, en su último año sexenio, la economía mexicana? ¿Cuánto ofreció? Pero si hasta el FMI empezó con 3.2 y lo está ¿Cuánto? reduciendo porque se está dando cuenta que hay una crisis en el mundo. Es una Mano. computadora, Eddie. ¿Cuánto ofreció? A ver, el FMI ¿Cuánto decía, ofreció creo que era Obrador en su 3.5, Plan Nacional de 3.8. Desarrollo que iba a crecer en el 3.5, país? 3.8, ¿estoy bien? ¿Estoy Ofreció mal? 6. Ofreció ¿Este año? Sí, ofreció 6%. Yo no lo vi en el López Obrador. presupuesto 6% de crecimiento. Claro que no lo viste porque no lo cumplió. A ver, en el presupuesto, No lo- vuelvo a hacerte una pregunta para que la gente entienda. En el presupuesto que entregó de egresos e ingresos a la Cámara de Diputados para prometió 2024, López Obrador. ¿hablaba de un 6% de crecimiento? ¿Está ahí puesto en el presupuesto? Te estoy hablando del Plan Nacional de Desarrollo, Eddie. No. A ver, ya me la estás volteando, eso fue mucho tiempo antes. Fue hace No. tiempo. Primero me hablaste que prometió el 4, luego sacas que en el plan de desarrollo el 6. Yo te estoy preguntando honestamente, Sergio, porque no se trata de que tú y yo tengamos la razón, se trata de que podamos abrir criterios. No es tu razón, no es mi razón. Sergio, quiero que me digas, en el presupuesto que presentó en 2024 en la Cámara de Diputados de ingresos y egresos, ¿cuál fue el porcentaje que se puso ahí de crecimiento? Eddie, no hace falta que grites. No estoy gritando, no, estoy preguntando. Okay. Ya me quieres cambiar el tema para no contestarlo. Porque estamos hablando de lo que López Obrador... Pero no me quieres contestar, qué mala onda. A ver, tú no tienes los números ahí, estás todo el día ahí. En el presupuesto de egresos de la Federación, ¿cuánto ofreció? ¿Y qué culpa tengo yo que ofrezca 6% entonces? Vuelves a lo de los culpables. Yo nada más te estoy haciendo una pregunta para contextualizar y que se puede entender que no hay este teje y maneje de cifras y que nos vayamos a más como a la realidad y entender que estamos en una economía global y que todos los efectos directos e indirectos, más las tonterías que hagan en cada nación también locales, pueden influir en una economía. Pues lástima que eso no lo consideró en el Plan Nacional de Desarrollo en sus promesas. Pues no es adivino, como tampoco la pandemia, ¿verdad? Alguien la consideró en mira, país. No es adivino, no, es que no, nadie adivina tampoco lo ratero que es López Obrador y su familia, por ejemplo. Pues yo sí me sorprendo porque a mí no me consta. A ver si vas y presentas tus papeles en un ministerio público. Y la clásica respuesta. Oye, pues ¿dónde están? ¿Y te consta lo de las farmacéuticas? ¿Te acuerdas lo de las farmacéuticas que dijiste que eran corruptas? ¿De las medicinas? ¿Te consta también? A ver, yo dije, en sexenios anteriores hubo un esquema en el cual se vendía más caro, se concentraba la venta. O sea, yo fui como muy específico. ¿Presentaste esto al Ministerio Público? ¿Lo llevaste tú al Ministerio Público? Yo sabía o hasta este sexenio. ¿Lo sabías? Bueno, ¿quién? Yo no sabía, yo me enteré por el presidente. Gracias a que tenemos un presidente que nos los hizo saber y nos los demostró en la mañanera en gráficas. Yo no sabía que en el sexenio anterior se manejaba así. Ahora yo tengo obligación de saber. No, pues yo creo que la mayoría de los mexicanos dirían que no saben. Qué maravilla. ¿Fue el presidente del Ministerio Público? No lo sé si podían sus facultades. Ay, qué horror. No, el presidente no puede denunciar. No lo sé, Sergio, no me gradué de litigante y yo no me puedo meter en eso. Entonces, a lo mejor, si tú sí eres litigante, contéstale al pueblo de México. El presidente en funciones podía hacer una denuncia como presidente. Yo no puedo decir que todo su gobierno es un corrupto, pero sí, entonces sí me pides que vaya al Ministerio Público. Pero si yo te digo que López Obrador dijo que las farmacéuticas... Yo me enteré por la manera del cómo se manejaba el esquema de medicinas en los sexenios anteriores. Así me enteré. Así te enteraste, claro, ese es el problema. ¿Tú cómo te enteraste de lo que estás diciendo del presidente? ¿Tú cómo te enteraste de lo que estás diciendo del presidente? Yo por medios de comunicación. ¿A quién le creemos? ¿Verdad? ¿Verdad? Exactamente. ¿Verdad? Déjenme retomar. Déjenme decir. Todos sabemos que López Obrador es un ratero. No nos incluyas. Perdóname. Porque a mí no me incluyas en tu clase.
A mí no me incluyas en tu plan, ¿eh? Yo te apuesto que es que nos están escuchando tampoco. De hecho, yo creo que tú crees que López Obrador es honradísimo, vamos a decirlo así. Déjeme retomar. Yo lo que creo es que es un presidente que con todos los indicadores que te acabo de dar y su gestión, en un momento tan complicado mundial que nunca había pasado algo así, hizo una buena presidencia. Sí, lo considero así. Con la ratería. Sí lo considero así. Ya te contesté. Maya, ya me contestaste, efectivamente. Pero ve cómo me pediste que si yo había ido al Ministerio Público a denunciar las corrupciones. Tú lo estás acusando. A ver, a mí dime, ¿yo a quién acusé? ¿Puse un nombre? Tú dime a qué nombre puse. No, yo no puse ningún nombre. Discúlpame, yo no dije nada de las medicinas con ningún nombre. Tú sí pusiste al presidente. O sea, que entonces tú, que ya sabes quién fue, ve y denúncialo en el Ministerio Público. Mira, porque tú sí dijiste quién fue. Yo no, y está grabado. Déjeme fíjate retomar que el debate. Sí dio nombres. Yo no di nombres. No, tú no, pero López Obrador sí. Pero tú estás dando aquí un nombre. Entonces, y él no denunció. Él no fue, quizá no tiene la capacidad legal. Una disculpa. No lo sé. La República no tiene la capacidad de investigar corrupción. Bueno, de mandar a investigar, sí, pero él no de denunciarlo, creo. Él personalmente. Es lo que creo, ¿eh? Entonces él denunció a las farmacéuticas, por supuesto. Hay gente en la calle. Pues lo denunció pues lo denunció en la mañanera de cara a toda la nación. Toda la información. Por supuesto, ahí estaba el ministerio. Tú la viste la mañanera esa. ¿Y denunció? ¿Denunció legalmente? No. Vuelvo al punto. Yo no sé si él en su facultad de LLL podía hacerlo. Lo desconozco, Sergio. Que si hay un abogado en la audiencia que nos conteste. Si un presidente en funciones tiene la facultad de poder imponer una denuncia en el Ministerio Público contra alguien. Lo desconozco, Sergio. De verdad. Los interrumpo. Sí, para ir cerrando, ya creo que avanzamos suficiente en lo de López Obrador. Me gustaría migrar a Claudia Sheinbaum. Y Sergio, decías que no llegamos a ser Dinamarca con López Obrador. Bueno, Perdón, Julio, disculpa. Eres muy duro, Sergio, en tus artículos. Para prepararme leí varios de tus artículos en el Te agradezco muchísimo. Tengo un lector, por lo menos, te agradezco. Dices la decadencia, AMLO, Sheinbaum, Claudia la Gastalona. Para ir al tema de Claudia Sheinbaum, te preguntaría, ¿qué vislumbras de su sexenio en materia económica? Y dos, te preguntaría, o les pregunto a ambos, tú en tus textos manejas como es un títere, Claudia Sheinbaum, que el patrón, o no sé si dices el patrón o el jefe, pero dices, Claudia Sheinbaum va a ser prácticamente inexistente porque López Obrador va a estar atrás, enfrente y a un lado. ¿Tú sostienes que Claudia Sheinbaum no va a gobernar y quien va a manejar los hilos es López Obrador? Sí. Digo, si quieres entro en mayor detalle, por cierto, sí, también entra en mayor detalle aquí en el libro, pero... Éntrale profundiza en ese argumento. El dueño del partido de Morena es López Obrador, los gobernadores de Morena le deben el cargo a López Obrador, los diputados y senadores le deben el cargo a López Obrador, y Claudia Sheinbaum, por cierto, le debe el cargo a López Obrador. Entonces, Claudia Sheinbaum es una mujer que ha estado 25 años bajo la sombra de López Obrador. Y ha sido su subordinada, ha sido su... ahora sí que en todo momento ha estado bajo López Obrador. Va a ser una mujer autónoma, independiente, pues no sé si tenga la voluntad de hacerlo. Yo especulo, porque ese es yo estoy diciendo cómo creo que va a ser el futuro. Por supuesto que me puedo equivocar, y de hecho, ojalá me equivoque. Me daría muchísimo gusto equivocarme. Pero la trayectoria que ella lleva nos indica eso, nos indica que va a estar subordinada, que va a seguir subordinada a López Obrador. Basta ver lo que pasó el 3 de junio. Dijo Claudia Sheinbaum, bueno, vamos a ver lo de la reforma judicial, vamos a pensarle, vamos a no sé qué. Inmediatamente fue corregida en la mañanera e inmediatamente fue alineada y ahora apoya totalmente la reforma, el plan C, todo lo que diga López Obrador lo apoya. El nombramiento de su gabinete, hay mucha gente ahí obradorista que no hay señales hasta el momento de independencia. Las pocas que hubo, inmediatamente la alineó López Obrador, descaradamente. Creo que es la forma en que incluso no le permite tener dignidad a Claudia Sheinbaum me parece grave, francamente hablando, pero
Ahora, el 1 de octubre ya se pone la banda presidencial, se sienta en la silla, le toman la foto, ojalá que empiece a ser autónoma y empiece a actuar por sí misma. O sea, incluso en contra de las directrices de López Obrador. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un agente ecologista que presume el hidrógeno verde, la descarbonización, y al mismo tiempo dice que va a seguir con Pemex y que va a seguir con el objetivo de reducir la importación de gasolinas a cero. Eso es refinación en forma extraordinaria, incluyendo el combustóleo, por supuesto. Entonces, pues ahí tenemos a la ambientalista que defiende el combustóleo, que defiende pues todos estos procesos de refinación. O sea, no es Claudia contra Claudia. ¿Qué Claudia va a ganar? No lo sé. La Claudia ecologista que dice que el Tren Maya no solo lo va a continuar, sino que aparte va a ser tren de carga. La Claudia que dice que hay que bajar el déficit público y que lo único que ofrece es gastar más. Más pensiones, más trenes, más programas, más... Hombre, se oye muy bien. El problema es que ya tenemos un déficit fiscal de 6% del PIB. Entonces, en ese sentido, el problema que yo veo con Claudia Sheinbaum es que no sabemos quién es Claudia Sheinbaum hasta el momento. No sé si lo vamos a saber después del 1 de octubre, ojalá. Ahora, ya lo hemos visto en el pasado. Tuvimos a Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la Revolución, que mandó sobre 3 presidentes en 6 años. Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Alejandro, es Rodríguez el último, y trató sobre Lázaro Cárdenas. Ya Lázaro Cárdenas se rebeló, desaforó diputados, senadores, quitó gobernadores, callistas, purgó el aparato político del callismo y finalmente subió a Calles a un avión y lo mandó a Estados Unidos. ¿Eso puede ocurrir con Claudia Sheinbaum? Puede ser, digo, no es algún escenario extremo, o puede ser ella uno de esos tipo 3 presidentes, un Pascual Ortiz Rubio. Un Abelardo L. Rodríguez, que era el que me faltaba. Puede ocurrir. No sabemos, pero lo que sí sabemos, lo que sí tenemos es el pasado, y el pasado nos puede dar una explicación del futuro. Y es una Claudia Sheinbaum que ha estado a la sombra del caudillo, subordinada a las órdenes de López Obrador, y que hasta el momento sigue obedeciendo a López Obrador. Que la traiga de gira, en la gira del adiós, son esta clase de cosas que López Obrador está mostrando muy claramente sus señales. Él sigue mandando, bueno, se puede decir está en su sexenio, ¿por qué no? Y que seguirá mandando, que seguirá al frente del gobierno, de hecho, esa reelección que él tanto deseó y que no pudo lograr. Entonces, no lo sabemos, realmente no lo sabemos, pero sí, no podemos de ninguna manera descartar, dado todo lo que ha ocurrido en el pasado y lo que está ocurriendo en el presente, no podemos asumir que Claudia Sheinbaum va a ser una presidente fuerte, autónoma, independiente, y que se va a atrever, salvo que podamos decir que López Obrador hizo todo maravilloso y perfecto, y creemos que no. Entonces, bueno, pues entonces seguiría pues esa senda trazada ya por el obradorismo, y pues no le veo yo en ese sentido el margen de autonomía. Especulo mucho al respecto de eso. ¿Tiene la voluntad de ser ella misma? Quizás sí, quizás no lo sabemos. ¿Tiene la fuerza para ser ella misma? Creo que no. Por el manejo del partido. O sea, López Obrador es un presidente poderosísimo que no está dispuesto a dejar el poder, no está dispuesto a soltarlo. Esto de que me voy a mi finca, a mi rancho, y ahí casi ni teléfono voy a tener, ya hace mucho que lo dejó de decir. Fue una de sus tantísimas falsedades a las que estamos tan acostumbrados con López Obrador. Empieza diciendo algo y luego hace exactamente lo contrario. Entonces, bueno, no sabemos en esta ocasión, ciertamente, pero sí tiene pues mucho margen de poder López Obrador. La única manera en que no lo usara sería soltándolo, diciendo renuncio a este poder. No lo voy a ejercer. Morena, por favor, a las órdenes de Claudia Sheinbaum, gobernadores, etcétera. Yo ya no me voy a meter en política, yo ya no voy a estar aquí. Me voy a salir permanentemente. Dijo que alguna vez lo iba a hacer, ya se desdijo. Entonces, bueno, pues no lo sabemos, pero sí, por eso, Julio, lo que tú has leído es lo que yo establezco, pues, como posibilidades. Ojalá pudiera hablar con certeza sobre decir. No sé si veo que todavía, no sé si quieras citar algo en específico. Disculpa, Julio. Te pregunto, Eddie, sobre lo que acaba de decir Sergio, y me sale a la cabeza que si yo fuera Xóchitl Gálvez y estuviera escuchando a Sergio, acusaría yo a Sergio Negrete Cárdenas de ser misógino, porque prácticamente
vislumbra a un títere. ¿Estoy errando o se vale ese análisis? Julio, Sergio, antes de que te conteste Eddie, por favor, permíteme decirte, Pascual Ortiz Rubio era hombre, Abelardo L. Rodríguez era hombre y Emilio Portes Gil era hombre. Aquí no hay cuestión de género. Adelante. Aquí no hay cuestión de misoginia y cosas de estas. Claudia Sheinbaum es mujer, los otros eran hombres. Aquí es el dominio de un político sobre un político, o si quieres decir, una política. Entonces, por favor, esto de misoginia me parece una acusación seria, me parece una palabra grave que no se debe de decir con ligereza. Entonces, por eso no, de ninguna manera acepto yo ni siquiera la implicación, que no es implicación. Lo estás diciendo directamente, Julio, por favor, yo te pido que estoy hablando de política y de imposición de una persona sobre otra. No es si es hombre o es mujer. Déjame preguntarte, Sergio, diferente, porque dije, si yo fuera Xóchitl, porque Xóchitl se quejó fuertemente y creo que el presidente nunca usó directamente algo así de decir es una títere. Por eso es que me refería, si yo fuera Xóchitl, esto me sonaría a misoginia, pero qué bueno que lo aclaras y dices para nada, no importa si es mujer o hombre, tú tendrías la misma lectura de que sería Ebrard sería un títere o Adán Augusto sería un títere, utilizarías el mismo lenguaje. Absolutamente. A ver, no sé qué tanto con Ebrard. A ver, es que depende. Yo baso mi análisis en las acciones, en los hechos, en lo que está ocurriendo hoy por hoy. Yo no sé si Ebrard hubiera reaccionado igual el 3 de junio que Claudia Sheinbaum. Yo no sé si Augusto hubiera reaccionado igual. Yo estoy basándome en la reacción, en los hechos que han ocurrido. Yo no estoy especulando sobre hechos pasados, estoy fundamentándome en hechos pasados para ahí sí, tratar de pensar cómo va a ser el futuro. Entonces, depende cómo hubiera reaccionado Marcelo, cómo hubiera reaccionado Adán Augusto. Entonces sí, ahí sí, pero te tienes que ir sobre hechos. Digo, no necesariamente, pero es la mejor manera de proceder, o sea, de actuar, de analizar, porque si no, no, o sea, no hay manera. Entonces, ¿qué hubiera hecho Marcelo? Pues no lo sé. ¿Qué hubiera hecho Adán Augusto? No lo sé. ¿Qué ha hecho Claudia Sheinbaum? Eso sí lo sabemos. Y podemos ahí extrapolar, deducir, analizar lo que puede ser el futuro a partir de esas acciones. Entonces, por supuesto, si tú me dices que es un planteamiento ya un poquito más sutil, de decir, a ver, si Marcelo hubiera reaccionado igualito que Claudia Sheinbaum, ¿hubieras dicho lo mismo? Por supuesto. Absolutamente, sin género de duda alguna. No hubiera cambiado una sola letra. Perfecto. Eddie, ¿tú ves que López Obrador va a estar atrás, a un lado y al frente de Claudia Sheinbaum? No, por supuesto que a mí me gustaría más hablar de Claudia. Sobre la primera pregunta que me hiciste, me parece más lo de Sergio como un tema un poco fantasioso, más que la otra connotación que mencionaron. Me parece fantasioso, me parece que está como muy metido en esa parte de ir en contra de muchas cosas, de no querer validar prácticamente nada. A Sergio le ha tocado estar en mesas, y no quiero yo andar en el asunto, pero me ha tocado verlo, que está en mesas donde desgraciadamente se han referido a la señora presidenta de una forma no correcta. No lo ha hecho él. Desgraciadamente él sí le ha tocado estar con esas personas, y es triste porque yo creo que por más que no te caiga bien a alguien, o no te guste, o no le tengas fe o lo que sea, pues no hay por qué llegar, por ejemplo, a la denigración. Entonces, en este caso, pues Sergio no lo ha hecho, desgraciadamente. Ni siquiera le voy a decir colegas, porque no creo que sean ni sus colegas. Es gente que pues aprovechando un poco el libertinaje de las redes, cree que por ponerle un apodo a una mujer, o por poner, decirle títere, como sí, eso sí lo dijo Sergio, es una forma correcta, pero yo creo que a nadie le debemos de decir títere, sea mujer o hombre o lo que sea, porque eso automáticamente invalida cualquier tipo de capacidades que tenemos todos. Y esto ya lo estoy hablando en un tema humanista. O sea, yo creo que el decirle títere a alguien es como decirle, tú no eres capaz de hacer nada por ti mismo y todo lo vas a hacer siempre con alguien que te esté moviendo. Y es como si yo le dijera a Sergio, no, Sergio, pues es que tú eres títere para los que escribes. No, o sea, él tiene su cabeza, él tiene su mente, él tiene sus análisis, y sí, claro, puede trabajar para alguien, pero también tiene su ética y sus valores, y ahí es donde se contraponen, y llegará a él actuar como le dé a él
pues sí, su manera de diagramarlo en su cabeza. Lo mismo yo diría con Claudia. Claudia es una mujer hiper preparada, una mujer muy estudiada, una mujer capacitada, una mujer que ha demostrado una capacidad operativa en territorio que pocos lo tienen, que eso me encanta, porque entonces va a ser una presidenta de territorio y de escritorio, y esa combinación lo hace maravilloso, hasta para un CEO, o sea, para cualquier persona que está en un tema de liderazgo, a fuerzas tiene que tener muy claro cómo va a delegar y conformar equipos en el escritorio y cómo a final de cuentas se va a dedicar a supervisar, porque no va a estar ahí con ellos haciéndolo, porque entonces ya no eres un líder, eres un acompañante de lo que se supone que tú lideraste, y al mismo tiempo en el territorio para seguir cerca con la gente, para seguir entendiendo qué necesita la gente, para escuchar de viva voz y no solamente los que te endulzan el oído directamente en el escritorio y ver realmente cuál es la realidad de lo que también te platicaron en ese escritorio. Es una mujer que trae muy claro su plan de gobierno. Creo que tú lo sabes, Julio. Yo me junté con ella cuando todavía no era mi candidata interna de Morena, y a partir de que tuve esa reunión tan, yo diría, tan nutritiva en términos de lo que ella cómo veía México, ella cómo veía a final de cuentas al pueblo de México, a la nación, todo lo que tenía ella de alguna manera desde la Ciudad de México, que había diagramado y que lo había concretado muy bien, todo lo que se hizo a nivel transporte, a nivel electromovilidad, a nivel parques, a nivel rescate del espacio público, cómo ella de alguna manera no siguió la misma política del presidente en el tema del cubrebocas, y ella tuvo la suya para la Ciudad de México, y el presidente decía, Claudia es Claudia, Claudia se maneja en la Ciudad de México, yo soy el presidente de la República, y si Claudia toma una decisión para la demarcación, es una decisión para la demarcación. Yo con eso me queda más que claro. Sergio hablaba de hechos, aquí le estoy poniendo un ejemplo de muchos, en los cuales Claudia finalmente gestionó la Ciudad de México como ella a final de cuentas lo vislumbró y lo diagramó, y por supuesto que siendo la Ciudad de México, como era el Estado de México, tienes reuniones como son todos los gobernadores, tienes reuniones con el presidente y planeas cosas. Oye, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, en Jalisco, pues estaban como no muy de la mano la parte del presidente con Alfaro, pero hicieron un montón de transporte público, hicieron un montón de obra. Y eso es lo que el presidente mandaba de mensaje. Dejemos a lado las diferencias, trabajamos para México, ustedes ganaron en sus estados, yo gané aquí, hagamos lo mejor posible y que realmente se construyan cosas que valgan la pena. Se echó cualquier cantidad de presas, carreteras. Bueno, es que nada más les gusta hablar como de esas cosas en esta parte de la oposición, como que si el Tren Maya, que si vieran toda la cantidad de obra que se generó en todos los estados, entenderían. Y no nada más eso, Claudia ya se empezó a sentar con los gobernadores y gobernadoras, empezar a planear todo lo que va a haber de inversión pública para sus estados, qué es lo que son sus prioridades. O sea, es una mujer muy ejecutiva. Se van a dar cuenta que vamos a tener una presidenta, y se podría decir raro, ¿no? Porque pareciera, valga la redundancia al decir presidenta ejecutiva, sí, es una presidenta que va a ser muy ejecutiva en su gestión, lo cual también les va a dar una visión a toda la población de que se puede manejar también el gobierno de una forma mucho más estructurada, y que pasando esta primera etapa de la 4T, donde había que arreglar toda una bola de desastre que dejaron, aquí ya es el segundo piso, y creo que la gente no le ha dado la lectura correcta cuando te hablan de un segundo piso. No es lo mismo cuando te dicen, vamos a comprar este terreno y vamos a levantar un edificio de 10 pisos. Es, puta, hay que limpiar todo el cascajo de este terreno, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que ver todos los planos de excavación, el de este, el otro. Pero cuando ya tienes finalmente para empezar a levantar, ya tienes los cimientos, ya tienes todo, pues ya es el segundo. No se parece a la parte con la que iniciaste cuando compraste el terreno. Y eso es lo que no se está entendiendo en ningún rubro de lo que hemos platicado aquí. No entendemos que finalmente el presidente López Obrador agarró el 2018 un terreno donde había que limpiarle el cascajo y hacerle una bola de cosas, y que en 6 años con una pandemia, aparte restándole casi 2, pues le dio tiempo para lo que le dio tiempo, y gracias a Dios avanzó mucho. Ahora le toca a Claudia, con todo su empuje, con todo su conocimiento, con todo su expertise y con todo el conocimiento de gobernar, que es muy diferente a alguien que no,
que no tiene ese conocimiento y que no lo ha operado en territorio y en escritorio como lo ha hecho Claudia, satisfactoriamente al grado que volvieron a votar por ella. O sea, la ciudadanía de la Ciudad de México, valga la redundancia, votó por ella y le refrendó ahora en la presidencia. Entonces, a mí lo que me invitaría es a Sergio y a quien pudiese ser escéptico y a los que no, a todo el pueblo de México, que le den el voto de confianza a Claudia, que le den realmente la oportunidad de que pueda tener su gestión, que en vez de estarle todo el tiempo aventando cosas como títere, no sé qué, va a ser lo que que el otro, y que también le den el voto de confianza a López Obrador. López Obrador desde el principio dijo, yo estoy en contra de la reelección, no estoy de acuerdo y no me interesa. Y Claudia, que casualmente comparten ese ideal, yo estoy en contra de la reelección, a mí no me interesa y no vamos, así tengamos toda la representación en el Congreso y todo para poder dar reelección, no vamos a dar reelección a presidente porque no nos interesa. Y sí, López Obrador lo cumplió y Claudia lo va a cumplir. Creo que no han entendido que estamos enfrentándonos a servidores públicos y sobre todo a personas muy enamoradas de esta nación, que les gusta también el ejercer político, por supuesto, y el servicio público, y que han tratado de hacerlo lo más responsablemente. Hay cosas maravillosas y hay cosas que, como a todos nosotros en la vida, porque creo que no hay nadie que haya nacido que no haya dicho, yo tenía esta gran idea y fallé, yo tenía esto y no pude. Pero cuando tú ves el overview de toda tu vida y dices, de 200 cosas fallé en 3, pero esas 3 cosas que fallé me hicieron aprender y después, gracias a ese aprendizaje, poder inclusive hacer algo mucho mejor, pues es que tuviste una vida verdaderamente exitosa, podríamos decir. Entonces, me parece que ya deberíamos de dejar la politiquería. Ahorita estamos inmersos en este tema del Poder Judicial, que les voy a ser honesto, me súper ocupa y preocupa como ciudadano. Estoy verdaderamente con mi corazoncito así, pum, 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 pum. No es de partidos, no es de política. Quisiera que se solucionara, porque siento que estamos en un momento muy importante del nearshoring, muy, muy importante, que no nos podemos dar el lujo de tener nada desalineado en lo judicial, nada desalineado en lo logístico, nada desalineado en las vías de comunicación, nada desalineado en lo energético, nada desalineado en todo el tema de transporte, nada desalineado en nuestra relación con Estados Unidos, que hay que ya ir diagramando 2 escenarios, escenario Trump y escenario Kamala, para saber exactamente cómo nos vamos a ir a sentar a la mesa y no esperar a ver qué pasa, ya tener los 2 escenarios puestos. Y yo eso es lo que, y en seguir generando y construyendo, y eso es como reto que yo le pongo a este nuevo gobierno, porque pues está terminando, que verdaderamente hagan un Dream Team de desarrollo de economía multipolar. Si México logra concretar estos 6 años, un gran avance, no solamente en nuestro comercio con el país vecino, pero en el tema multipolar, vamos a lograr dispersar los huevos en varias canastas y vamos a lograr tener un menor efecto cuando de pronto la economía más grande está tambaleando y entonces todo lo demás te amuela. Entonces, yo creo que hay muchas tareas y por eso hablé de lo que tenemos que tener alineado: logístico, energético, transportes, aduanero, perdón que lo diga que va con lo logístico, la parte judicial, todo, la parte del medio ambiente, la parte de las energías limpias, porque el nearshoring nos va a demandar eso. Y si nosotros no les ponemos la mesa puesta en ese sentido al nearshoring, podríamos estar captando un 10% de todo lo que podríamos captar. O sea, entonces yo me concentraría ahí, no me pelearía ni con Sergio ni con nadie de la oposición. Yo agarraría y haría mesas redondas muy grandes, donde obviamente los debates se ponen álgidos, pero siempre pensando en cómo construimos para seguir dándole a este país y que no quede un solo mexicano crezcan, los bancos crezcan y cada vez sea una economía en escala más grande y más grande y más grande, que veamos, me preguntaban hoy en esta comida que tuve de financieros, me decían, oye Eddie, si ahorita de bote pronto te pidiera una idea de qué harías tú para reducir la informalidad sin ser algo drástico y que a final de cuentas no, ¿cómo explicar? No generaras como una reducción en el poder adquisitivo de la gente que menos tiene, que es lo que menos queremos evitar, o lo que más queremos evitar, perdón, pues les dije, miren, yo creo que yo exigiría que toda la venta de alimentos en este país y toda la venta de medicinas se tuviese que hacer forzosamente como un RFC, pero solo se cobraría el IVA cuando el RFC detecta mediante un algoritmo y una clave
que esa persona, por poner un ejemplo, gana más de 50,000 pesos al mes. Entonces, automáticamente, si tú ganas más de 50,000 pesos al mes, vas a pagar IVA en alimentos y medicinas. Si no los ganas, no vas a pagar. Pero ¿qué pasa? Pero si no tienes RFC y no te metes ahí, no vas a poder comprar, porque entonces no estás dentro de la economía formal. Entonces, por lo menos esa gente ya tiene un RFC, ya sabes qué está haciendo de su economía, no está en informalidad total, y al mismo tiempo también, de esto que hemos hablado y que se está hablando muchísimo en todos los, vamos a decir, pues en todo lo que son los grandes congresos de los grandes economistas como el World Economic Forum y todo, de cómo redistribuir la riqueza de una manera en la que no es que debilites a las empresas grandes, porque esas son una palanca y son un motor, sino ver de qué manera hay una mejor distribución. Y si en nuestro país, como en muchos países del mundo, hay un tema de informalidad, porque no es el único, ver de qué manera no le pegas a los que no tienen, y no es que le pegas a los que sí tienen, pero es que a final de cuentas ahí hay una oportunidad un poco mayor de contribución, ¿no? Entonces, habría que ver cómo lo esquematizas. Digo, me lo preguntaron de bote pronto y fue lo que a mi mente dije, porque por supuesto que no estaría de acuerdo, IVA en alimentos y medicinas para todos, los friegas, todo lo que les estás dando los terminas tronando, no como lo que decía Sergio, si les vas a dar dinero y luego van a tener que ir a comprar las medicinas, no se las vas a dar, pues ya los tronaste, ¿no? O sea, en eso coincido con él. Se trata de que ellos vayan saliendo, no de que les quites. Se trata de sacar a esas personas de ese, pues sí, de ese abismo en el cual no han tenido equidad de oportunidad porque no alcanzan y porque viven al día, ¿no? Sergio, ¿ya te convenció Eddie? No creo, no sé. Pero... No, ay, Eddie, me gustó tu tono de voz, te lo tengo que decir. No, en serio, no estoy siendo sarcástico, por favor, que podemos ser muy sarcásticos en la vida, pero ahorita no lo estoy diciendo. No es que me convenza. Deseo fervientemente que tenga razón. Yo que voy a estar en contra de todo lo que acaba de decir, ha ofrecido una mujer ejecutiva, científica, Eddie tiene toda la razón en lo del nearshoring. Absolutamente. Qué bueno que podemos cerrar este intercambio con una coincidencia. No se trata, por cierto, de buscar coincidencias en los debates, es algo que no necesariamente tiene que ocurrir, pero me congratulo que en este caso coincido plenamente con Eddie. Lo del Poder Judicial es una locura. Y yo creo que va a tirar para adelante. Yo creo que ahí te vas a decepcionar mucho, Eddie. Ojalá que no. Estoy esperanzado de que lleguen a un acuerdo. Ojalá que no, deja de decirlo. Es que todo lo que dijiste, ¿por qué? Porque Eddie está especulando del futuro. Yo estoy especulando del futuro. Por cierto, Julio, me sería importante, aunque la palabra títere no es particularmente negativa, porque puede ser muy... No me gusta. Puede representar, pero creo que yo no la he escrito con respecto a Claudia. Tengo la noción. Estoy tratando de hacer memoria. Si me he referido alguna vez como títere, espero que no sé, porque la palabra como a Eddie tampoco me acaba de fascinar, francamente, es una palabra muy fuerte. Sí, no, porque son hilos que te están moviendo, entonces tú no te vales por ti mismo. Yo no tengo la idea de haber escrito esa palabra, he escrito muchas cosas, debo decirlo, pero bueno, según yo no, pero por eso si tienes a la mano mis artículos, Julio, y la tienes, pues, digo, obviamente si está impresa, pues la escribí. ¿No será que lo mencionaste tantito aquí? No me acuerdo, la verdad, si en que estabas explicando y dijiste la palabra títere. No lo recuerdo, habría que revisar la cosa. La grabación. No, pero retomando esta coincidencia, Eddie, esto es muy importante. Porque aparte Claudia Sheinbaum le da gran importancia al nearshoring. Es algo que ella trae mucho, y por cierto, yo no lo soy, hago la aclaración, tú sí. Sabes todavía mejor que yo la importancia de un Estado de Derecho, de reglas, de tener cierta certidumbre sobre tu propiedad, sobre tu dinero, sobre tus acciones. Obviamente las ganancias y las pérdidas son otra cosa. Ojalá hubiera certidumbre, ¿no? En ese aspecto sería fabuloso, pero ahí sí, pero eso ya depende de tu actuar. Pero también tienes que aceptar que mucha gente se ha quedado y que esta reforma se da en cierta parte porque, y no es todos los casos, porque así como hay la parte buena y la parte negativa, mucha gente se ha quedado por un sistema judicial rebasado, vamos a llamarlo así, y en hablar de rebasado también habla de que puede haber gente que es corrupta y gente que es la más honesta del mundo, ¿no? Pero yo hablando de rebasado, la gente no ha tenido una justicia pronta y expedita. Y quien lo quiera negar en este país estaría verdaderamente ya mintiéndole al pueblo de México. México no vive un esquema de justicia pronta
y expedita. No, y eso se tiene que corregir porque no se vale tanta gente en las cárceles sin un juicio, sin una sentencia, trámites de quién sabe cuánto tiempo. Y les voy a decir que es lo más sorprendente. Yo he platicado con muchas personas del sistema judicial y dicen, y eso yo no te lo puedo discutir. O sea, estamos rebasados. Nosotros mismos sabemos que estamos rebasados. Pero entonces yo digo, ¿qué vamos a hacer con el Poder Judicial? O sea, no se puede quedar como está. Ahí sí le doy toda la razón al presidente y a la presidenta. Perdón que ya diga presidente y presidenta, pero pues ya casi es lo mismo, ¿no? En ese sentido de que pues ya uno va de salida y el otro viene de entrada, ¿no? Y los dos están ahorita en la jugada. Entonces... argumentativa, y deja decírtelo, porque sí podemos, y estamos de acuerdo, por favor, en que las cosas están mal, y entonces en que las cosas deben mejorar. Sí. Pero entonces, bajo el argumento de que quiero mejorar las cosas, las empeoras. Te doy un ejemplo, y es un ejemplo concreto, específico y reciente. Y pasado, ya no es futuro, es pasado. Se ha aumentado el número de delitos sujetos a prisión preventiva. Ese número de personas en cárcel que tú acabas de condenar con toda la razón va a aumentar. Va a aumentar por una acción de este gobierno. Entonces, eso no es mejorar las cosas. Pero es una acción en efecto dominó, porque a ver, si tuviéramos, y me vas a dar, yo creo la razón, si tuviéramos bien alineado el sistema judicial, por más que entraran a esa prisión preventiva, que tú obviamente teniendo la infraestructura correcta de las prisiones, porque hay que decirlo, que también ahí tenemos una chamba muy grande que hacer, pero dicho, vamos a decir, suponiendo sin conceder, que sucediese así, y tuvieses tú un sistema que no está rebasado, que ellos mismos te dicen que están rebasados y que de plano no pueden, y que tienen un rezago tremendo, pues simplemente es un efecto dominó donde lo único que estamos haciendo es una bola de nieve. Tenemos que romper la bola de nieve, y entre la discusión de lo que tiene que pasar es lo que tú estás mencionando, que finalmente es el ingreso de esa cantidad de personas, y luego cómo se vuelve un embudo donde solamente te está haciendo una cosa así. Eso ya no puede pasar en este país. Necesitamos una reforma judicial. Sí, creo que la mayoría estamos de acuerdo en que se necesita. Creo que hay mucho como estire, no, ni es estire y afloje, hay mucho como arrebatamiento. Hoy vamos al grano, Eddie, es que no estamos hablando en genérico o en una reforma judicial, estamos hablando de específicamente cierta propuesta que ya está en el Congreso. Sí, que es que se escojan los jueces, entre muchas otras cosas, porque no es lo único que trae, que se elijan los jueces por votación del pueblo, que yo sí estoy de acuerdo. Pues que no es que nunca dice la reforma, elige a quien tú quieras y que sea juez. No, a ver, leamos la reforma. Habla de toda una formación de gente que está capacitada, que está preparada. O sea, yo te apuesto que si soltaran un poquito y dejaran que se lograra, se darían cuenta que más del 50% volvería a estar en sus puestos. Yo te lo garantizo, No, Eddie, el problema es que no entra tu garantía, tú lo sabemos, ni la de Claudia Sheinbaum. Porque esa gente es buena, yo no estoy diciendo que todos sean malos, hay corruptos, pero no podemos generalizar. No, pero no podemos partir de que la gente es buena, ni podemos partir de que la gente no va a ser... Bueno, me refiero que no es deshonesta. Pero no podemos partir de que no va a entrar el narco a esas elecciones, de que no va a poner gente... Pero entonces vamos a vivir en un supuesto. El país ya no da para quedarnos donde estamos. Nos tenemos que quedar donde estamos y lo que propones es empeorar. Y eso es lo que... No nos podemos quedar donde estamos porque ni siquiera vamos a poder atraer el nearshoring así. No, si nos quedamos donde estamos tampoco se puede. Pues mira, hasta donde yo te oí hace un rato, no te gustaba esta reforma judicial y ahora sí te gusta. Bueno, no, entonces, híjole, de repente creo que el oído es selectivo. Pero a ver, no, yo estoy muy preocupado, muy ocupado. Estas fueron mis palabras textuales. Por el impacto. Porque las digo de corazón. Estoy muy preocupado y muy ocupado por este tema de la reforma judicial y quisiera, de veras, con todo mi amor a este país, que veamos la forma en que lo desatoramos, porque el atorarnos nos vamos a atorar todos. Claro. Entonces, y también estoy consciente que se requiere, no nos podemos quedar como está, ¿eh? Yo no estoy a favor de quedarnos como está. Pues fíjate. Que no se confundan, no estoy a favor, porque ya no da para más. No, es que las cosas siempre pueden empeorar, Eddie, tú lo sabes y yo lo sé. No puede haber. Pero es que no podemos, entonces reforma. Es como cuando llegas a una empresa y te llaman de consultor que te quedes 2 años y te dicen,
no le muevas nada porque todo lo que ya se hace, así se hace. ¿Y cómo así? Oye, pero esto está mal hecho, esto se debería hacer mejor, esto se debería corregir. No, porque así lo hacemos siempre y entonces así hay que seguirlo haciendo. Ay, ¿sabes qué? Yo en ese momento les digo, no tengo nada que estar haciendo aquí. Por favor, ¿para qué me llamas? Si tú quieres seguir haciendo todo exactamente como lo haces, entonces ¿dónde está tu área de oportunidad de mejora? Pero no, esto es peor. Esto es, las cosas están mal, las vamos a empeorar. Pero eso es como una frase. Hay que leer la reforma judicial y darse cuenta que esa frase no embona por ejemplo, en lo que tú estás comentando, porque hay que ver punto por punto y hay que entender que hay demasiadas cosas que sí requiere este país en el tema judicial y que yo que he platicado con muchos me dicen que están de ese lado o sea, que son finalmente pues gente que se dedica a ser juez y te dicen, es que hay miles de áreas de oportunidad en el Poder Judicial, eso no lo podemos negar, simple y sencillamente que no queremos ir a un extremo, o sea, lo que ellos están tratando como de decir es, no queremos irnos a un extremo, pero sí estamos conscientes que se necesita una reforma, no es que estén completamente en desacuerdo de una reforma, eso también no me gustaría que lo malinterpretara nadie, porque no es así, lo que pasa es que no pueden hacer una reforma a modo, o sea, el presidente tiene razón y Claudia también, o sea, le quieren entregar el poder al pueblo para que escoja a sus magistrados y jueces y todo, ¿y por qué vamos a estar en desacuerdo en eso? Yo no estoy en desacuerdo si es gente capacitada. No. Haces unos supuestos a veces muy valientes. Si es gente capacitada. Sí es, porque así lo dice la reforma. Entonces esa gente va a ser capaz. Si dijo el presidente que está por sorteo. Que si no, a ver, ¿qué dice la reforma, querido Sergio? Léela. ¿Y qué dice la reforma? Ahí dice los requisitos, mi querido Sergio. ¿Quieres que ahorita que me pasen tu email, yo te la voy a mandar? Yo me comprometo a mandártela, porque creo que hay que leerla con detenimiento y entonces entender cuál es el contexto de la reforma. Si no, nada más están repitiendo puros títulos amarillistas, agarrándose de ahí, en vez de mejor, o sea, es que una discusión no puede ser por títulos amarillistas, una discusión tiene que ser del fondo. Es que tú estás diciendo, toda reforma es mejor. Lo que te digo es, puede ser mejor, puede ser peor, y creo que esta es mucho. Hay que leerla, ¿estás de acuerdo conmigo, verdad? Estoy totalmente de acuerdo contigo y, por ejemplo, la designación para candidatos que van a estar en la boleta, ¿de dónde viene? Para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién va a designarlos? Hoy a ver, Sergio, hoy están en el sector de los escenarios. Hoy te los manda el presidente y si tienen mayoría en el Senado y en la Cámara, te los van a aprobar inmediatamente. Le están entregando un poder al pueblo y no lo quieren entender. O sea, hoy, a como está el escenario de este país, Claudia Sheinbaum va a ser la presidenta, va a tener mayoría en la Cámara de Diputados, va a tener la mayor cantidad de senadores y los puede mandar directo. Y Claudia está diciendo, yo no los quiero mandar directo, quiero que los escoja el país. Que los escoja el pueblo, porque este gobierno es del pueblo, para el pueblo, por el pueblo y hacia el pueblo. ¿Y no quieren? ¿No entiendo? ¿Qué vale más, la voz del pueblo o que una sola persona contentillo los escoja? Mira. Sobre todo hay estados, que lo puedes revisar en Estados Unidos, que sí tienen ese formato y sí se hace por balance. Del juez de paz local. No, estamos hablando de los ministros de la Suprema Corte. A ver, yo creo que te tendrías que ir a la historia de México para... Y Benito Juárez, a ver, platícame de Benito Juárez. ¿Cómo es la historia de Benito Juárez? ¿Cómo fue? ¿Te sabes su historia? Eddie, de veras que tú... Estudia la historia y me vas a dar la razón y me vas a decir, Eddie... Impresionantes. Pues ahí me ganas el punto porque pues sí es cierto, hasta en la historia de México ha existido esto. La votación de jueces por popular. Checa la historia de Benito Juárez. Entonces, chécate la historia. Es más, yo creo que sí la vas a hacer aunque me digas que no, pero chécatela. Chécatela para que tú digas, a ver, ¿qué onda con Benito Juárez? ¿Cómo fue? A ver, ¿y por qué? Porque lo hizo Benito Juárez, entonces está bien. No, es que tú me estás diciendo, en ningún país, en ningún lado, esta reforma la están trayendo de Marte. En este momento, yo hablaba de la actualidad, no estaba hablando del siglo XIX. Benito Juárez murió en 1872. Te estoy hablando de Estados Unidos y te estoy hablando de otros países donde ¿qué le ves de mal? A ver, Sergio. A ver, te voy a hacer la pregunta. Te voy a hacer la pregunta a ti. ¿Qué le ves peor? ¿Que una persona dictatorialmente escoja a los ministros de la Corte o que democráticamente los escoja el pueblo? Mira, discúlpame, pero la cuestión constitucional ahí está clarísima. Tú necesitas 2/3 partes. En estos momentos, en el Congreso quizá vayan a tener 2/3 partes. Claro. Quizá.
Pero en muchos otros momentos no lo sabía. Pero entonces no es a contentillo de Morena, para que te des cuenta. Morena tiene una misión y visión y una filosofía, la 4T, y es del pueblo, por el pueblo, hacia el pueblo y lo que manda al pueblo. Entonces, sí, Claudia podría tener el poder absoluto porque ya va a ser presidente y va a tener las mayorías. Y decide que el pueblo escoja a los jueces, les está diciendo, yo no quiero ser autoritaria, que lo escoja el pueblo. ¿Qué le vende malo? ¿Qué le vende malo? Ella apoya el plan C porque López Obrador dio el plan C. Y ella no se atreve a decir. Ya volviste a la retórica. No. Ella es él. Ella, ¿qué dijo Claudia Sheinbaum el 3 de junio? Ella sí aprendió mucho con él y ella lo dice y lo dice con orgullo. Pero ni Claudia es Andrés Manuel, ni Andrés Manuel es Claudia. Y Andrés Manuel ya tuvo su periodo y lo reconoce y por eso dice que se va. Y Claudia viene para su periodo. Y se tiene que entender Andrés Manuel ya no va a mandar. Andrés Manuel ya no va a mandar nada. ¿Tú de veras te la crees, Eddie? Yo te voy a decir honestamente qué creo. ¿Qué crees? Y más que creo que lo vi con hechos de todo como fue articulado, cómo metió a rango constitucional los programas sociales para no ceder el... por supuesto. A ver, espérame. ¿Y cómo no se religió cuando sí tuvo la oportunidad de haber visto sobre la mesa? Perdóname, pero no tenía las 2/3 partes. Tuvo el primer tramo, tuvo una oportunidad de ponerlo sobre la mesa. Acuérdate cómo estaba el Congreso en el primer tramo de tenía las 2/3 partes. A ver, tenía la oportunidad de proponerlo, mi querido. Proponerlo. ¿Y qué le iban a decir, Eddie, por favor? Pero, a ver, ¿tú sí crees que Andrés Manuel se quería reelegir? O sea, ¿tú de verdad sí crees que Andrés Manuel se quería reelegir? Yo te lo garantizo que no. Igual que Claudia. Te lo garantizo. Es más, yo me retiro de los medios públicos si algún día sale que Andrés Manuel se quería reelegir o si Claudia se busca reelegir. Hombre, Andrés Manuel. Me retiro, no vuelvo a hablar en ningún medio público. No se cansó de decir. No es cierto eso. Eso es lo que han querido meterle, como de que eran unos dictadores que querían quedarse con la propiedad, que se iban a pelear con los empresarios. No hubo mejor relación con los empresarios este sexenio que con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y con Claudia va a ser igual. Y con los banqueros igual. A ver, una pausa. Julio, aquí pausa, te diría si otro día tenemos otro debate Eddie y yo, porque pues llevamos aquí mucho ratote, no sé si Eddie accederá o no, igual y no, igual y si eso ya está. Hablamos del tema que quieran, la verdad es que a mí no, o sea, me gusta que lo platiquemos yo te exhortaría a que cortáramos hoy, ahorita porque llevamos casi 2 horas. Ya, perfecto, me parece bien. Nada, finalizo desde Bolivia hasta Japón, países donde eligen a jueces y magistrados por votación. Ahí está la pantalla. Bolivia, quitemos a Bolivia. En Estados Unidos, en los estados, aquí está Alabama. Eso es nivel muy local, Julio. Tenemos no. Tú dijiste que ningún lado del mundo. No. Tú dijiste que ningún lado. Sergio, hay que ser honesto. A ver, estamos hablando Suprema Corte y jueces federales. En Suiza, los jueces federales son elegidos por el Parlamento, pero en algunos cantones, estados, independientes, los jueces son elegidos por voto. Sí, Sergio, no hay que pelear lo que no, hay que pelear lo que sí. A ver, no. A ver, dices Japón, Suiza, Bolivia, ¿no? Japón, Suiza, Bolivia. ¿Cuántos países hay por ahí? Otros, ¿cuántos? ¿180? O sea, digo, vamos a ver. Pero eso. Tú dices en ningún país, solo un economista me va a decir que ninguno es igual a 2. ¿En qué país? No, Eddie, mi pregunta fue y está grabadísima. ¿En qué países puedes ver la grabación popular a los países, a los jueces? ¿En qué países? Con que suceda en uno ya no hay. No, pero es que yo no dije que ninguno. Yo te pregunté. Pero entonces ya te diste cuenta que sí puede funcionar, ¿verdad? Que puede funcionar, pues puede funcionar en Alemania, puede funcionar en Francia, o puede funcionar en Japón, en Bolivia, en Estados Unidos localmente, claro. Puede funcionar en muchísimos países. Están negados, ese es el problema y es lo que a mí me preocupa, por eso empecé. Me preocupa y me ocupa, nunca, porque para mí eso es lo que me preocupa, que haya tanta necedad de cerrazón como de no, y ustedes no, y entonces ya no pase nada. Y entonces nos quedemos, el TEMEC tiene que tener certidumbre jurídica, no puede estar sin certidumbre jurídica. Vas a ver la reacción de tus compañeros empresarios en Estados Unidos, en Canadá y en todo el mundo. Pero si lo estoy viendo, entonces estoy preocupado y ocupado porque quiero que se solucione. Pues no se va a solucionar porque lo va a aprobar Morena. Bueno. No, ahí sí. Efectivamente, esto no está sujeto a negociación, tú lo sabes. Ya lo van a imponer, lo van a aprobar, nos guste o no nos guste. Pero esperemos la reacción de los empresarios.
La vamos a ver. Pero eso es feo para nosotros. Claro que es peor para nosotros. Estás diciendo es horrible, es como, esperemos la reacción. Al revés, nosotros tenemos que ver cómo jalamos este país para adelante. Pues no puede ser esto de, empecemos la relación, la cerrazón, no sé qué, no se puede. No, a ver, tiene que haber humildad para discutir este tema y sacarlo adelante. Lástima que el Congreso no tenga esa humildad, ni López Obrador, ni Claudia Sheinbaum. Yo confío en que vamos a poder llegar a un buen puerto, porque el país está en un momento de oro, y es un momento que no podemos desperdiciar. Entonces, le seguimos en otro momento, si te parece. Así es, habrá segunda parte, y quiero nada más, Sergio, ofrecer disculpas porque no encontré que hubieras escrito. No, mira, y si lo hubieras encontrado, no, porque ves que dudé, Julio. Sí, por eso me puse a buscar. Puede ser que yo la haya escrito. Ahora, es una palabra fuerte, no le gusta y tampoco me agrada a mí, francamente hablando. Entonces, me alegra que no la escribí, que no está ahí on the record. Pero siempre. A ver. Escribes, Claudia Sheinbaum sigue la escuela del patrón. No utilizas el patrón. Pero si utilizas el patrón. Ahí la dejo. Pero si el presidente no es el patrón, el presidente está 6 años y se va. ¿Cómo que el patrón? Uy, Eddie, espérate al 2 de octubre. Bueno. Habrá segunda parte del debate. Gracias, Eddie. Gracias, un abrazo. Gracias. Gracias. Ahí está el debate muy interesante, buenísimo, entre Eddie Schmoll y Sergio Negrete del Financiero. Se puso muy, pero muy bueno, y espero que haya segunda parte. Originalmente teníamos pactado 1 hora y nos llegamos casi a las 2 horas. Muchas gracias por su preferencia. Rápidamente, ahí está, manita hacia arriba. Nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo debate. Nada más, deja tu manita hacia arriba y así le damos al algoritmo, le damos la vuelta al algoritmo de YouTube. Cuídate mucho.